Lo que quiero contar hoy, como digo, es qué pasó en Bilbao, de una manera muy visual, por eso prefiero esperar unos minutos para poder hacerlo con cierta continuidad, y luego entrar en el debate de las ciudades mexicanas. Pensando en hacer unos minutos de tiempo, porque después la idea es que esta presentación dure del orden de media hora o así, y luego tengamos ya un buen rato para preguntas y respuestas. A modo de introducción, esta presentación la di el jueves pasado, el 28, en el Senado de la República, a invitación de la senadora Indira Kempis, algunos igual le conocéis, Indira Kempis, de por aquí, que ha decidido hacer una serie de sesiones en el Senado, un poco, digamos, como ella diría, pedagógicas, para sus colegas, los asesores y demás, sobre la problemática de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque, tal y como lo explicaba ella, muchas iniciativas legislativas no afrontan el problema de la ciudad un poco, no ya de frente, sino de una manera profunda. A pesar de que hay una reciente ley de asentamientos urbanos que se aprobó hace creo que un par de años o algo así, ahora gran parte de lo que se trabaja en la ciudad es temas como la ley de seguridad vial, ¿no? O leyes de movilidad, que son maneras indirectas de abordar el problema urbano, pero que muchas veces se quedan quizá en la sintomatología, en qué es lo que vemos y es fácil de apreciar que está mal, pero que a veces no van a la raíz de los problemas. Entonces la idea con esta presentación era precisamente tratar de identificar un poco cuál es la raíz de muchos de los problemas que hoy experimentan no solo las ciudades de México, sino las ciudades de casi todo el mundo. Por ejemplo, y haciendo tiempo hasta que venga el conector nuevo, que esperemos que funcione, porque si no funciona ese, entonces vamos a tener que andar con el parpadeo. Hay un tema que, bueno, cada vez que vengo, ya llevo años viniendo, ¿no? Pero que en cualquier ciudad a la que vayas prácticamente, siempre te van a decir que entre los 2 o 3 problemas principales que tiene la ciudad es el de la movilidad, ¿de acuerdo? Y eso es algo que probablemente la mayoría de la gente aquí de alguna manera habrá percibido, ¿no? Es el tema de la movilidad, es un tema complicado, y para mí siempre es siempre tengo que hacer un poquito de pedaleo hacia atrás para decir, a ver, ¿por qué creen que es un problema la movilidad, ¿no? Entonces la movilidad obviamente a todo el mundo le afecta, es que se tarda mucho, es que hay congestión, es que no hay transporte público, es que tal, es que cual. Y dices, bien, pero ¿es la movilidad en sí el problema o es un síntoma de algo más profundo? Entonces siempre mi argumento tiene que ser que la movilidad en sí no es que sea el problema, la movilidad es solo un síntoma de algo más esencial que es la forma que tenemos de ciudad. Entonces todos mis argumentos siempre van un poco a de cómo está hecha la ciudad, de qué está hecha, y si tú piensas al final que una ciudad en función de su tamaño y su densidad te va a proporcionar una accesibilidad mejor o peor, cuanto más extiendes los usos y las personas por el territorio, está claro que cada cosa que queramos hacer vamos a tener que viajar más lejos. O sea, si vivimos a muy bajita densidad, con todas las casitas desperdigadas por el territorio, si queremos ir a comprar el pan, ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener pan a 100, 200, 300 metros a la redonda, sino que vamos a tener que buscar el pan en algún mall o en alguna tienda, no sé dónde, a 1 kilómetro, 2 kilómetros o 3 kilómetros. Entonces siempre el argumento es, la movilidad es el resultado del tipo de desarrollo urbano que hayas elegido, o no elegido, que haya resultado. Según te extiendes más y a menor densidad, te vas a forzar a ti mismo a tener que viajar más lejos para cualquier cosa que quieras hacer. Ir al médico, ir a la escuela, ir al trabajo, ir a las compras, ir a cualquier tipo de servicio. Todo va a estar más lejos. Y en el momento que todo está más lejos, ya lo más difícil va a ser que lo puedas hacer o andando o en bicicleta, por ejemplo. Normalmente, en el momento que las cosas están más lejos, como necesitas más kilómetros, acabas condenándote a utilizar modos de transporte mecanizados. Si tienes acceso al auto, el auto, si no, tendrás que buscar el transporte público. Con lo cual siempre digo que si tú quieres resolver la movilidad en sí misma sin atacar la forma urbana, pues es que es muy complicado, porque estás solo atacando el síntoma y no estás atacando la causa raíz. Pero bueno, bien, muchas gracias. Tenemos éxito total, aparentemente, con lo cual vamos a dejar de castigaros con el parpadeo y vamos a empezar con la presentación. La idea es contar, como digo, la transformación de Bilbao de una manera muy rápida y muy visual,
pero solo como excusa para explorar, primero, qué fue lo que facilitó o hizo posible que Bilbao se transformara de semejante manera, cuáles fueron esas claves. A partir de ahí, entrar en lo que a mí me suele gustar hablar, que es qué es la eficiencia en las ciudades, ¿no? Y por qué es una pregunta relevante y por qué tenemos que estudiarla. Y apuntar a partir de ahí al gran reto de las ciudades mexicanas, tal y como yo lo veo. Para quien no conozca, Bilbao es una de las ciudades del País Vasco. El País Vasco es una pequeña región en España con aproximadamente 2,2 millones de habitantes. Todo el País Vasco es menos de la mitad del área metropolitana de Monterrey. Pero bueno, ocupamos un territorio incluso un poco mayor que Monterrey, muy poco más. Estamos en el norte, en la costa norte, en el Cantábrico. El área metropolitana de Bilbao, Bilbao sería un poco el círculo rojo, el área metropolitana es ese agregado de municipios, que son pues, un montón de municipios, a lo largo de una ría de unos 14, esto viene a ser unos 14, 15 kilómetros de longitud, ¿de acuerdo? La ría, se le llama ría precisamente porque la diferencia entre río y ría, la ría es allá donde afectan las mareas, entonces en Bilbao el agua sube y baja con las mareas, y la ventaja es que hasta el centro de Bilbao era una ría navegable, con lo cual esta ría se convirtió de por sí en un puerto lineal en su historia, ¿no? Bilbao empezó siendo, tiene ya una carta de villa de hace más de 700 años, es decir, Edad Media prácticamente. En el siglo XVI ya tenía esta pinta aproximada, esta es lo que hoy día se conoce como el casco histórico, el casco viejo. El agua, o sea, los barcos entraban desde el mar, llegaban hasta aquí, como vemos era un puerto interior en la ría. Se dedicaba sobre todo al comercio, estando en la costa norte, tenía relación con los países del norte de Europa y con la península, sobre todo con Castilla, con Madrid y demás. Era un punto de intercambio. Pero ¿qué pasó? Que con la revolución industrial y el descubrimiento de minas de carbón y de mineral de hierro, Bilbao se convirtió en un foco industrial el más importante del norte de España y uno de los más importantes, bueno, sobre todo en toda España. Fue uno de los, en cierto sentido, con un paralelismo con Monterrey, ¿no? Era una ciudad muy industrial, esto es como una fundidora, ¿no? Las acerías, grandes astilleros, que aquí quizá no, pero bueno. Pero como se ven en estas fotografías, una industria, una escala muy grande, también con unos humos y unos fuegos típicos de esta industria. Aquí vemos más las acerías, ahí vemos todas las chimeneas, muy volcada alrededor de la ría siendo el eje, porque obviamente minerales como carbón, hierro y los productos pesados de la siderurgia se mueven fundamentalmente en barco, o ferrocarril, que también había, pero el barco es muy útil, entonces el tener un eje fluvial que pudiera dar servicio a todo este tipo de actividad era muy importante, pero a finales, bueno, en los 70 ya, la crisis industrial que azotó a todo el mundo occidental en aquel momento se sintió con mucha fuerza, con muchísima fuerza, por una serie de circunstancias históricas. Bilbao no tenía grandes diferencias con Manchester o con Pittsburgh o con Leipzig, quizás, pero sí que tenía diferencias el contexto sociopolítico en el que nos encontrábamos. En los años 70, a principios de los 70, todavía estaba vivo Franco, que muchos de vosotros quizá ni hayáis oído hablar. Franco fue el dictador que gobernó en España desde después de la Guerra Civil, desde después del 39, durante prácticamente 40 años, murió en el 75. Entonces, ya antes de morir Franco y poco después de morir Franco son los años de la transición. Y esto estaba ocurriendo en esos momentos. Eran empresas, sobre todo, de propiedad estatal, con lo cual os podéis imaginar grandes empresas controladas por el Estado en los años finales de una dictadura, pues no eran probablemente las empresas más eficientes del mundo, con lo que pasó que en el momento que la dictadura colapsó, la competición de los mercados del este con aceros, la industria colapsó, pero colapsó de una manera brutal, rapidísima, radical. El desempleo en nuestra zona llegó al 30%, esta crisis financiera que acabamos de pasar en el País Vasco, el desempleo llegó a un máximo del 16%, con lo cual haceros idea que la profundidad y el impacto de la crisis fue aproximadamente el doble de lo que hemos vivido en la reciente crisis financiera, que ha sido bastante brutal. Pero no solo eso, ¿qué dejó la crisis detrás? Dejó un panorama absolutamente desolador, ¿no? Un declive económico, el PIB cayó en picado, el desempleo azotó,
socialmente tuvimos pérdida de población porque había gente que venía justo a la industria, se volvían a sus territorios, pero nos dejó todo esto, ¿no? Cantidad de esqueletos industriales ocupando todos los márgenes de la ría, en un entorno también, una ría que era básicamente un colector a cielo abierto. Aquí descargaban todas las aguas negras, tanto domésticas como industriales, con lo cual podéis haceros una idea de los colores. Lo que no os podéis imaginar muy bien son los olores. Andar cerca de la ría en aquellos años verdaderamente era... Casi preferías que estuvieran las acerías funcionando porque el azufre y el olor ese que casi te quemaba la nariz amortiguaba los hedores de la ría, ¿no? Entonces, esto es lo que nos estaba quedando como territorio y como tejido socioeconómico, y encima en 1983 Bilbao sufrió las peores inundaciones de su historia desde que tiene carta fundacional. Hubo una ciclogénesis explosiva precisamente durante la semana de las fiestas de Bilbao, en agosto, que agosto supuestamente es nuestro verano, mes caluroso de playa y demás. El agua anegó completamente el casco histórico hasta el primer piso. Hubo del orden de 40 muertes, miles de millones de pérdidas, en unos momentos en los que Bilbao realmente no se podía permitir nada más. Estábamos ya en el suelo y además, durante esa época fueron los años auténticos de plomo del terrorismo de ETA, un movimiento separatista vasco que azotaba a veces a intereses, digamos, aquí diríais federales, ahí decimos estatales, pero básicamente era un golpear a diestro y siniestro, que de por sí calculan los economistas que solo la actividad de ETA, terrorista, disminuyó la actividad económica en aquellos años un 20%. Imaginaros un 20% del PIB, lo que puede ser para un territorio. Con lo cual, os hacéis un poco la idea de lo negro que estaba el panorama, y la cuestión es cómo Bilbao, en una tesitura como esa, logró resurgir, y no solo resurgir, sino convertirse casi en un pequeño icono de la transformación urbana, ¿no? Y esta es una foto aérea, aquí vemos el casco histórico, está justo aquí, chiquitín, este es el ensanche del siglo XIX sobre todo y XX, y ahí tenemos el puerto y el mar, ¿no? Entonces esto es Bilbao. ¿Y el cambio cómo empezó? Pues el cambio empezó, luego daré un poco las claves, pero empezó de una manera multidimensional. Primero, ya no tenía mucho sentido, la industria había claudicado, tener un puerto a lo largo de la ría era poco eficiente, se expandió el puerto al exterior, sobre todo para mercancía a través de contenedores, etcétera, etcétera, aunque también tenemos mucho granel, y con esa expansión se lograron liberar grandes cantidades de suelo a lo largo de la ría que hubo que limpiar. No se podía vivir en un eje que estaba de aquella manera. Bilbao invirtió del orden de 1.000 millones de euros prácticamente en limpiar la ría. 1.000 millones son 20.000, 20 y pico mil millones de pesos, que es un dineral para una región del tamaño del que estamos hablando. Se generaron interceptores, todos los efluvios se interceptaron, bombeo, plantas de tratamiento, etcétera. Pero, claro, una vez que ya tienes una ría limpia, pueden empezar a pasar cosas alrededor de ella. También se invirtió mucho en recuperar, por ejemplo, el tejido del casco histórico que tenemos allí, una intervención muy minuciosa, creándose unas empresas municipales, Survisa, para tratar. Se recuperaron edificios históricos, el Teatro Campos, la Alhóndiga, donde se incluyen a veces usos antiguos pero renovados o nuevos completamente. En la Alhóndiga hay una mediateca, hay un centro deportivo. Una vez que tienes una ría vivible, de repente puedes empezar a hacer cosas, puedes tener bordes de agua, puedes tener ya nuevos puentes. Bilbao es una ciudad muy pequeña, muy compacta, y sin embargo la ría la atravesaba, tenía pocos puentes, empezamos a tener pasarelas peatonales por Calatrava, etcétera, etcétera. Nuevas zonas urbanas donde antes teníamos industrias o astilleros, como la zona de Abando y Barra, las zonas de Amézola, etcétera, etcétera. Nuevos barrios, una provisión de infraestructura de transporte público importante. Una cosa es el tranvía, pero fundamentalmente el metro. El metro de Bilbao es la principal inversión que hizo Bilbao, más de 3.500 millones de euros. Es un metro que enlaza completamente toda la área metropolitana de una manera lineal, con un par de líneas simplemente para cubrir las dos márgenes de la ría. Muy bien diseñado, tremendamente valorado por la población y muy bien mantenido también, muy respetado. Más infraestructuras, una cosa es la conectividad interna, pero necesitas también una conectividad externa si quieres ser alguien en el mundo y quieres tratar. Antes teníamos un hangar, ahora ya tenemos un aeropuerto digno, con capacidad y con una cierta presencia, pero
Todo esto también, como decía, es un enfoque multidimensional. En Bilbao se invirtió mucho en temas culturales, temas de arte en la calle, tenemos parques de esculturas, tenemos ampliación del Museo de Bellas Artes, inversión en arquitectura, se le dio una nueva cara, se invitó a arquitectos internacionales, tenemos a Frank Gehry, obviamente, con el Guggenheim, pero vinieron también pues, Álvaro Sisa, Rafael Moneo, está Royes, está Zaha Hadid haciendo también unos temas de una isla en Zorrozaure. Tras esa rápida imagen visual, es decir, cómo estábamos y de repente qué cambio, ¿cuáles fueron las claves de transformación? Yo las suelo resumir en 5, y aquí tenemos las 4 primeras, un poco por orden de necesidad, ¿no? La primera, la crisis como oportunidad, que es la famosa frasecita que sale en todas las galletitas chinas que hacemos, ¿no? Crisis como oportunidad, un cliché. Es un cliché en sí, porque se oye con demasiada facilidad y muy pocas veces pensamos en qué quiere decir. La crisis como oportunidad es la base fundamental del cambio de Bilbao. Sin eso, nada hubiera pasado. ¿Pero qué quiere decir eso? La gran mayoría de las crisis no se utilizan como oportunidades. Eso es un hecho. Cada cual puede mirar de puertas adentro, interior, a sí mismo, o en su familia, o en su entorno de trabajo, su entorno académico. ¿Cuántas situaciones de crisis se pueden identificar que no es que sean inaguantables o insoportables, pero que nos condicionan muchísimo, nos deforman, no nos permiten ser con toda la libertad lo que podríamos ser, lo que querríamos ser? El ser humano tiene una tendencia casi patológica a adaptarse a esas condiciones. Somos adaptativos y aguantamos, y a veces aguantamos hasta morir. Es casi el ejercicio de la famosa rana, ¿no? Tú echas una rana al agua hirviendo y salta, pones una rana en un agua templadita, le empiezas a dar al fuego, se cuece. No se entera que se ha ido calentando y se cuece. Pues los seres humanos somos iguales. La gran mayoría de las crisis nos llevan prácticamente a la tumba. O sobrevivimos y aguantamos con ellas durante muchísimo más tiempo del que hubiéramos debido hacer. En el caso de Bilbao, a veces digo que es casi por fortuna que fue la tormenta perfecta. O sea, la crisis, tuvimos la crisis económica, la crisis social que viene con ella, tuvimos el terrorismo, tuvimos las inundaciones, es decir, nos dieron por todos lados. Ya, en cierto modo, cuando lo has perdido todo, hay menos riesgo, ¿no sabes? Ya saltas porque algo hay que hacer, ¿no? Pero no solo eso, nosotros también tuvimos la fortuna de que todo esto ocurrió en el momento de cambio político. Y el momento de cambio político que pasa de una dictadura a una democracia, quieras que no, por mal que estés, socialmente hay una expectativa, una ilusión, esta es una vida nueva, o sea, empiezo con harapos, pero es una vida nueva. Y fundamentalmente, en el momento que tienes nuevas estructuras de gobernanza democráticas, tienes que encontrar gente que las gestione. Y en un sitio como el País Vasco, bueno, España en general, ¿no?, donde solo había habido estructuras de gobernanza del régimen dictatorial, los otros partidos estaban prohibidos. Había partidos en el exilio, pero no había estructuras políticas de partidos, con lo cual, de repente te encuentras con que hay elecciones, aprenden las nuevas siglas y se organizan nuevos ayuntamientos, gobiernos regionales, etc. Y la gente que entra a trabajar en esos gobiernos no son políticos, son gente que sale de las empresas, son profesionales, pero que, como no hay estructuras políticas, dan el paso, se empiezan a formar las estructuras políticas, se empiezan a armar los partidos con todo lo que hoy ya son, pero estos son gente que empiezan a mirar al país desde un punto de vista fundamentalmente pragmático, profesional, casi empresarial. ¿Y qué hacen ellos? Pues lo primero que hacen es, viendo cómo están, un plan estratégico. Entonces, ese plan estratégico es un plan que es la hoja de ruta para la transformación. ¿Cuál es la problemática? Se hace un diagnóstico serio, un diagnóstico sin paños calientes, ¿no? Se mira la crisis a los ojos y dice, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Y los cambios son radicalísimos. Entonces, se mapifica como digo, la hoja de ruta, la ruta del cambio, pero se hace de una manera compartida. No puedes llevar una transformación de esta naturaleza sin traer a toda la masa social, no ya política.
A partir de que tienes una hoja de ruta y que tienes ya aquí el chip mental cambiado de que vas a cambiar, de que lo vas a hacer, o sea, en el fondo, cuando digo la crisis como oportunidad, si tú no cambias mentalmente, es imposible, por mucho plan que tengas, que lo hagas. ¿Por qué? Porque luego vas a tener que trabajar como un desgraciado. En Bilbao, más de 25, 30 años de esfuerzo sostenido, consistente, muy importante. En Bilbao se invirtieron más de 10.000 millones de euros. Eso, que son 200 y pico mil millones de pesos, es una cantidad ingente. Es una cantidad, luego veremos, que supera lo que tienen. Y una vez que tienes todo eso, también necesitas otro tipo de cosas, herramientas específicas. Cuando tú vas a hacer un cambio sustancial, el operar como operas todos los días no vale. Necesitas cambiar tus estructuras, tus maneras de hacer. Y típicamente los municipios o las administraciones públicas están diseñadas para hacer el día a día. Lo que no están diseñadas es para cambios disruptivos. En este caso, herramientas como Bilbao Ría 2000, que es donde la empresa en la que trabajé yo, se encargó de hacer cosas como esta, tomar todos estos suelos que eran parte portuarios, astilleros, logística, y convertirlos en un nuevo barrio de Bilbao, donde está en un lado el Guggenheim, está en el otro lado el Palacio de Congresos, torres de oficinas, viviendas, nuevos parques, nuevos paseos, y esta era una herramienta específica para la regeneración urbana, para regenerar suelos antaño públicos, ahora en desuso o infrautilizados, que se tenían que reconvertir en ciudad. Y se hizo de una manera, bueno, pues muy ágil, con una empresa específicamente diseñada para ello. Y decía que había 5 claves, ¿no? 1, la crisis como oportunidad; 2, hacer un plan estratégico, una hoja de ruta; 3, trabajar durante mucho tiempo; 4, dotarte de una cierta herramienta que te sirva para llevar a cabo ese trabajo, porque es un trabajo que no es del día a día; y 5, tener suerte. O sea, en la vida puedes hacer todo lo que quieras, lo mejor que quieras y con el mejor esfuerzo, pero al final, si no metes el penalti del último minuto, no ganas la copa, ¿no? Y a veces pasa eso. Bilbao tuvo una suerte enorme, que es el Guggenheim. Muchos de vosotros, imagino que lo conoceréis, es el icono por el que se reconoce a Bilbao internacionalmente, y es básicamente una galería de arte moderno, ¿vale? Pero en el momento que se hizo y se abrió, fue como una explosión de publicidad mundial. Básicamente, el mundo se dio la vuelta, en gran parte gracias, digamos, al hecho de que es una fundación de origen americano y pusieron todos los medios y demás, ¿no? Pero de repente el mundo descubrió la Galería de Arte del Guggenheim de Bilbao. Súper fotogénico, al borde de la ría, montes verdes por un lado, nubes, no sé qué, reflejos en titanio, un edificio impactante de por sí, casi una obra de escultura más que de arquitectura, que le dio a Bilbao todo eso. Pero ojo que el Guggenheim en sí, mucha gente piensa que el cambio de Bilbao fue el Guggenheim. El efecto Guggenheim se le llama, ¿no? Y dice, oh, yo quiero también un Guggenheim en Bilbao. Al final, el Guggenheim en Bilbao fue un proyecto de infraestructura cultural basado en un business case. Se hizo porque la persona detrás, convencida de que había que hacer esto, hizo números de negocio. Dijo, a ver, si yo invierto tanto dinero en una galería de arte moderno, que me va a costar dinero en una época en la que Bilbao estaba mal económicamente, ¿qué voy a ganar? Y claro, esa pregunta típicamente no se suele hacer en este tipo de proyectos, pero en aquel caso se hizo muy claramente, porque este era el diputado, el responsable de finanzas y Hacienda. Y entonces él dijo, ¿qué voy a ganar? Y se hizo un estudio, y en el estudio dijeron, pues mira, si vienen visitantes extranjeros o del resto de España, van a venir y van a utilizar hoteles, y van a comer, y van a hacer compras, y con esa actividad económica generada por el Guggenheim, tú que eres el recaudador de Hacienda, te vas a llevar un porcentaje. Si viene el suficiente número de gente y gastan el suficiente dinero, tú vas a recuperar lo suficiente para pagar esta inversión. Y dijo, vale, ¿cuánta gente me hace falta? Si vienen entre 300 y 400.000 y la mitad de ellos de fuera, cubres los gastos. Dijo, ¿y la probabilidad de que venga tanta gente? Dijo, sí, la estimamos, es un poco de riesgo, pero adelante. Y ahí fue. ¿Y qué ocurrió? Que fue un boom mediático y de 300 o 400.000 nada. O sea, en el primer año fue el primer año entero 1,3 millones, ha mantenido prácticamente de media 1 millón de visitantes al año, los 2 últimos años ya lleva otra vez 1,3 millones, básicamente la inversión se amortizó en unos 10 años. Y hoy es el día que este edificio, aparte de darle a Bilbao toda esta resonancia internacional, es el edificio que le da a la hacienda pública unos 40 millones de euros al año de ganancias, porque tiene toda esa actividad económica generada. Entonces, llamo la atención porque a veces pensamos que gastamos en esto. Esto no fue un gasto, esto fue una inversión. Y fue un gran esfuerzo
pero fue mucha suerte, porque si el Guggenheim no hubiera tenido esa suerte de ser semejante impacto, en toda Europa y en América hay cientos de galerías de arte moderno que han costado tanto más como el Guggenheim, que han sido diseñadas por arquitectos internacionales de primera fila y que no han tenido ni muchísimo menos el éxito que ha tenido el Guggenheim. Esta es la gráfica, esto el primer año que abrió en octubre, pero bueno, el primer año operativo fue ese, y ahí vemos, se ha mantenido en una línea y curiosamente, si pensamos, esto es la época de la gran crisis financiera, donde casi todo bajó, pero el Guggenheim aguantó. Pero también es importante otra cosa, no fue la única, o sea, no solo, o sea, una intervención única no es capaz de tener masa crítica, se amplió también el Museo de Bellas Artes, se hizo escultura en la calle, se hizo un palacio de congresos para que pudiera tener sinergias con este museo, pero por otro lado, mucha gente piensa que Bilbao se la jugó toda al Guggenheim. No, fue aproximadamente el 1% de la inversión pública, el 1%. El 1% es una cantidad que puedes más o menos arriesgar, lo que no puedes arriesgar es todos tus esfuerzos. Pero también es cierto otra cosa, y es que el Guggenheim, desde que se planteó, sufrió una oposición popular brutal. Más del 90% de la población estaban en contra del Guggenheim. Que si era muy caro, que a ver por qué había que hacerlo en titanio, que si era imperialismo americano, que si los artistas vascos iban a quedar sin subvenciones, que si... Toda esta letanía. El día que inauguró hubo un atentado, mataron a un policía, ETA atentó contra este museo. Y sin embargo, en el momento que abrió, y los focos internacionales se pusieron sobre él, y recibió bueno, pues todo tipo de halagos por toda la prensa internacional, la opinión pública giró brutalmente. Hoy es el día que te costaría mucho encontrar a alguien en contra del Guggenheim en Bilbao. Más del 90% están encantadísimos y orgullosísimos del Guggenheim, con lo cual, eso también es una pequeña reflexión. Transformación exitosa, sí, o sea, es de las más exitosas en el mundo a nivel de transformación urbana, es una transformación de libro, en el sentido literal, nos pidieron desde la Carnegie Mellon en Pittsburgh que a ver si hacíamos un capítulo para el libro de texto, de Remaking Post-Industrial Cities, o sea, esto es un libro, y ahí lo hicimos, pero... A mí todo este proceso al final me dejó una pregunta, que digo que es una pregunta incómoda, porque cuando uno la hace, te das cuenta, la gente se revuelve en sus sillas, digo, la gente que se dedicaba a este tipo de tema. ¿Y por qué me hizo esta pregunta? Pues porque cuando yo, después de pasar muchos años en Inglaterra, volví a Bilbao y estuve en esa empresa de regeneración urbana, una de las cosas que no me esperaba, pero que surgió, es que teníamos un montón de visitantes, de delegaciones de otras ciudades, que querían aprender del proceso de Bilbao, de transformación, o que nos invitaban a conferencias en otros sitios. Entonces, en base a esos intercambios, gente que venía y conferencias, a mí me fueron interrogando cientos de personas, de distintos ángulos, de distintos continentes, y por qué, y cómo, y quién decidió esto, y cómo, de dónde salían los fondos, y qué rendimiento ha dado esto, y claro, poco a poco yo no me esperaba eso, yo iba a hacer mi trabajo de director de planificación y demás, y yo tenía mis intervenciones y tenía mis operaciones que atender, pero todo este tipo me hicieron no solo reflexionar, sino investigar, y empezar a sacar cifras y números de la transformación de Bilbao que nadie más se había dedicado a sacar. Y entre ellos, para mí la pregunta era esto: con todo lo que costó, ¿invertimos bien? Y claro, es una pregunta incómoda porque todo el mundo está encantadísimo de la transformación de Bilbao. Todo el mundo. Todos los políticos completamente, ¿no?, presumen de Bilbao. Los habitantes, además somos fanfarrones por naturaleza, con lo cual Bilbao es el centro del mundo. El Guggenheim es obviamente la mejor galería de arte moderno del mundo. Entonces tenemos un poco ese aspecto subjetivo de que, ¿cómo vas a poner en duda algo? Pero claro, 11.000 euros por habitante en 25 años es más del 30% del PIB metropolitano, y esa es una cantidad inmensa. Cuando lo piensas bien, 30% del PIB, pero además para una regeneración parcial. Bilbao no se hizo entera. El metro es nuevo, sí, y algunos barrios son nuevos, pero realmente intervención física se hizo en aproximadamente un 10%, se hicieron otras infraestructuras, el aeropuerto, el puerto, se limpió la ría, pero claro, la pregunta es, esto es mucho dinero, ¿cuánto cuesta una ciudad? ¿Y cómo sabemos si ha sido eficiente? Porque claro, el Guggenheim hizo sus cálculos y el Guggenheim ha dado un rendimiento, ¿y el resto? Entonces, esto es un poco lo que a mí, desde entonces, ya llevo años dándole vueltas a esta pregunta, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a derivar, y esto empieza a ser más pertinente también para las ciudades mexicanas. Como decía, era un prolegómeno.
¿Cómo sabemos si una ciudad es eficiente? Claro, es una pregunta que normalmente no escucha en la calle, ¿no? ¿Tu ciudad qué tal? ¿Es eficiente? Te pueden preguntar si es una ciudad bonita, si es vivible, si es cómoda, si es segura, si hay muchos atascos y tal, pero eficiente, claro. Si tú quieres saber si algo es eficiente, no ya una ciudad, cualquier cosa, tienes que saber básicamente 3 cosas. Primero, ¿cuál es su función? ¿Qué tiene que hacer? ¿Para qué está ahí? ¿No? Segundo, en base a esa función que tiene que cumplir, ¿qué tal lo hace? Todos, en cuanto queremos cambiar de celular, enseguida miramos los reviews y qué tal, y la cámara cómo es, y enseguida valoramos sus indicadores de qué tal, saca bien los brillos, los no sé qué, cuánto dura la batería, ¿no? Siempre estamos pensando, bueno, y luego, claro, ¿cuánto cuesta? Porque al final no vas a elegir, o no todos eligen el iPhone X no sé cuántos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, mi presupuesto está aquí, entonces buscas siempre un acomodo ahí, ¿no? Pero cuando uno pregunta cuánto cuesta, muchas veces nos quedamos con el precio de la etiqueta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una camisa? ¿Cuánto cuesta una camiseta? Vale, ves el precio, pero luego tienes que preguntarte, en el caso de una infraestructura como es la ciudad, ¿cuánto cuesta su operación? ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? ¿Cuánto cuesta su reposición? Si compramos un auto, un coche, típicamente vas a tener en mente que ese auto no te va a durar toda la vida. Sabes que a los 10, 15 años probablemente ya está amortizado, que te va a costar todos los años el seguro, si lo pagas, que te va a costar todos los años la revisión, el taller, etcétera, etcétera. En las ciudades muchas veces no nos preguntamos eso, pero en las ciudades no sabemos saber nada, ni cuánto cuesta, ni nada. Entonces, voy a tratar de repasar esos 3 conceptos brevemente para las ciudades, ilustrando un poquito. Lo primero, ¿para qué son las ciudades? Primero, ¿para qué son? ¿Cómo funcionan y qué cuestan? ¿Para qué son las ciudades? Esta es un poco la pregunta del millón. Obviamente hay muchas respuestas para esta pregunta, ¿no? ¿Para qué son las ciudades? Cada cual te dirá, hombre, cada cual tiene su ángulo, pero cuando uno destila ampliamente, al final las ciudades es donde vive ya la mayoría del mundo. En México es casi el 80% de la población. ¿Y qué busca en las ciudades? Básicamente busca acceso a todas aquellas cosas, o personas, o bienes, o servicios que le vayan a facilitar desarrollar su vida a la máxima plenitud. Y eso es lo que debiera hacer una ciudad. La ciudad es nuestro ecosistema, es donde vivimos y es la que nos tiene que ofrecer las máximas oportunidades. En todo. Culturales, educativas, de ocio, sanitarias, de trabajo. Todo tiene que estar ahí, de servicios, ¿no? Si quieres comprar el pan, tienes que poder comprar el pan, no tienes que irte hasta la ciudad de al lado. Entonces, si esa es la función, no digo que sea la función única, pero es un poco la función esencial de la ciudad, ¿no? El proporcionarnos ese entorno que nos nutra para que podamos dar el máximo de nosotros o encontrar nuestra máxima felicidad. ¿Para ello qué es clave? Pues la proximidad y acumulación de gente y actividades. Cuando las cosas están juntas, están accesibles, ¿vale? De una manera muy simplista. Cuando tú pones las cosas un poco a compresión, ahí tienes la posibilidad de encontrar. Eso en planeamiento y en diseño de ciudad se traduce en 2 cosas, densidad y mezcla de usos. Y ya sé que cuando digo densidad hay mucha gente que se pone, densidad, eso es peligroso, eso es sucio, eso no sé qué, pero luego lo veremos. Y de hecho, cuando uno mira las ciudades en realidad son máquinas para generar accesibilidad si se usan bien. Esto es una pequeña imagen simplificada de las calles de Bilbao, y lo único que quiere decir este diagrama es que si nos pusiéramos aquí en medio y tuviéramos 10 minutos para poder llegar a cualquier sitio, podríamos alcanzar unos 33 kilómetros de calle. No quiere decir que puedes andar 33 kilómetros de calle en 10 minutos, ¿vale? Eso no es... Quiere decir que dentro de estos 33 kilómetros de calle, tú puedes encontrar cualquier punto en 10 minutos o menos de 10 minutos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues en un entorno como Bilbao, ese es el punto central desde donde estábamos, donde tienes edificios de baja más 6, son manzanas potentes, son calles más o menos pues 16, 18 metros, muy típicas de un urbanismo europeo. Si tú te mueves por ahí, que tienes plantas bajas todas llenas de tiendas y demás, en 10 minutos, desde ese punto, tienes varias cosas. Lo primero, tienes aproximadamente 60 hectáreas de calles. 60 hectáreas, si fuera un parque, sería un señor parque. Son calles, que es el espacio público de la ciudad por excelencia, y sin embargo las calles no las valoramos como a los parques. ¿Por qué? Porque generalmente se las hemos dado al vehículo privado. O es para que pueda andar el vehículo privado, para que pueda aparcar el vehículo privado, y las aceras o banquetas pues las tenemos más o menos justas, igual no muy bien amuebladas, igual no tenemos suficientes árboles, igual... Entonces, pero tenemos 60 hectáreas, en 10 minutos o menos.
una enormidad de espacio público, que, si no hay suficiente gente, es un desierto muy grande, ¿vale? Pero ¿qué tenemos en Bilbao? 7 millones de metros cuadrados construidos. Ya sé que aquí esto suele ir a gente que está más en el tema de la ciudad. 7 millones de metros cuadrados construidos es un señor capital, es un montón de suelo construido para que pasen muchas cosas, como por ejemplo, unas 35.000 viviendas, 90.000 habitantes. En menos de 10 minutos, en una ciudad como Bilbao, Bilbao en sí tiene unos 350.000 habitantes, puedes tener prácticamente a la mitad de tus amigos, de tu familia, viviendo a menos de 10 minutos andando, ¿vale? No es aplicable a una metrópoli de 22 millones, pero es aplicable a tener una vida de barrio rica, porque vas a tener grandes relaciones y grandes redes ahí. Pero además, mirad lo último, en 33 kilómetros de calle, en Bilbao, tú puedes tener del orden de 5.000 locales comerciales. 5.000 locales comerciales, pueden ser peluquerías, tiendas de alimentación, bares, bancos, seguros, lo que sea. 5.000, no hay shopping mall en el mundo, ni en China ni en Estados Unidos, que te ofrezca eso. No hay. Eso lo puede hacer la ciudad si tiene la suficiente densidad, la trama y tiene esa mezcla de usos. Pero claro, también podría ser así. Aquí también tenemos tramas de calles, kilómetros y kilómetros de asfalto. ¿Y qué tenemos? ¿Cuántos miles de locales comerciales tenemos aquí? ¿Cuántos cientos de amigos o familiares tenemos aquí? Pasemos de la función de la ciudad al desempeño. Si la función de la ciudad es hacerte fácil llegar a las cosas que necesitas, ¿cómo mides el desempeño? Por desgracia no medimos la accesibilidad. Es muy raro ver a alguien que mida accesibilidad como una propiedad urbana. Típicamente, ¿en qué nos centramos? En movilidad, ¿vale? Pues bueno, vamos a usar movilidad. ¿Cómo se mueve la gente? Lo que tengo aquí es medios no motorizados, básicamente andando, fundamentalmente andando, menos en zonas como Ámsterdam o Copenhague, transporte público y vehículo privado, ¿vale? Y lo que tengo aquí es una calificación de ciudades, en este caso Londres lo tengo dividido en dos. Inner London es la zona más compacta, donde vive un tercio de la población, Outer London es la zona más suburbana de Londres, y van ordenadas un poquito por orden de densidad aproximadamente. Las más compactas aquí, Bilbao y Barcelona, Londres, el más compacto que es Inner London aquí, el menos compacto allá, y luego ya Monterrey y Portland, Oregón, y pongo Portland porque luego veréis algo de los costes de Portland, ya como ciudades más dispersas, menos densas, modelo americano, entre comillas, ¿no? Cuando uno va mirando qué pasa con la densidad, hay dos cosas claras. Si eres denso y compacto, puedes hacer mucho simplemente andando, porque está todo al lado. En Bilbao más del 60% de los desplazamientos internos son andando. No te hace falta montarte en nada. En 10 minutos tienes todo eso. En Barcelona, en el área metropolitana, que es mucho más grande, son 2 y pico millones ya, el 50% de los desplazamientos son andando. Claro, si ya empiezas a ir, Londres ya no es tan denso, ni Inner London, ya cae, 37. Outer London, todavía menos denso, un cuarto, 25. Y en cuanto te vienes a la ciudad dispersa, del orden del 10%. ¿Por qué? Pues porque no hay casi nada andando. Algunos pocos privilegiados tienen algunas cositas, la gran mayoría no tienen nada andando. Vamos a saltar al vehículo privado. Exactamente el espejo contrario. Cuando vives en un entorno compacto, el coche no te hace falta, es más, es incómodo. Quien no ha oído que en Manhattan es que hay gente con muchísimo dinero que ni siquiera quiere tener coche porque le resulta un estorbo tenerlo y dónde aparcarlo. Con lo cual en Bilbao pues es muy poquito, en Barcelona poquito. Inner London, curiosamente es menos denso que ellos, pero hay menos uso del transporte privado. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque es carísimo, ¿vale? Tienes congestion charge en medio, pero segundo, a ver dónde aparcas. Aparcar en Inner London es caro de narices. Y porque tienes probablemente la mejor red de infraestructura de transporte público del mundo en Inner London. Con lo cual, con esa proliferación de infraestructura, puedes mantener un nivel de uso de infraestructura que es prácticamente un tercio de los viajes. Outer London, ¿qué pasa? Ya está todo más disperso, acabas casi con la mitad en coche. Todavía hay un alto uso de transporte público, porque Outer London tiene una red de transportes todavía brutal, a pesar de su característica suburbana. Y ahora, aquí viene lo interesante. Normalmente, en estos modelos de densidad, el auto sería el rey total. De hecho, en Estados Unidos, más del 80% de los desplazamientos son en vehículo privado. En Estados Unidos, por el modelo que tiene desarrollo urbano, porque todo está lejos y porque todos tienen acceso en coche. ¿Qué ocurre? Portland es el 78%,
¿vale? Es una ciudad un poquito más moderna en Estados Unidos, un poquito más ambiciosa en términos de sostenibilidad, tal, 78, estamos hablando casi el 80. Monterrey, y estos datos me los da Moisés, ¿no? Moisés López, igual le conocéis. Cuando miras a todos los desplazamientos, no solo el desplazamiento al trabajo, Monterrey, pues resulta que el auto tampoco es tan dominante y que hay un tercio prácticamente de transporte público, ¿vale? Y alguien me diría, bueno, pues Monterrey no está tan mal, ¿no? Lo hace mucho mejor que Portland. Y yo, en cambio, argumento que a mí esa estadística me da pavor. Y tú dices, ¿pero por qué? Si el transporte público es bueno. Y digo, no es que sea bueno per se. El transporte público es un complemento que ponemos cuando no podemos hacer eso. Cuando tú no puedes andar por la cosa, entonces el transporte público te ayuda a hacer esas piernas extras. Pero cuando tienes eso, es que tú has diseñado algo perverso. Has diseñado algo en el que no te puedes mover y que luego, como casi la mitad de los hogares en Monterrey no tienen auto, casi la mitad, diseñas una ciudad para el auto y casi la mitad de las ciudades de las personas no tienen auto. Al final les condenas a usar un transporte público que no puede ser bueno, porque claro, la extensión es inmensa, la densidad es muy baja, el transporte público es caro, los servicios no pueden tener la frecuencia que podrían tener en Londres. Es decir, que Monterrey, en toda su área metropolitana, tenga un uso de transporte público prácticamente como la ciudad, la zona interna de Londres con la mayor red de transporte público del mundo, es una evidencia de que en Monterrey la gente sufre mucho para moverse. Y esto, los que no se mueven. Aquí, como diría yo, aquí es donde la matan, ¿no? Según los estudios de Así Vamos, de Cómo Vamos Nuevo León, 2017 y 2018 que hicieron esta pregunta, prácticamente el 40% de la población de mayores de 18 años no salió de casa en el día de la encuesta, una encuesta sobre movilidad, un día de labor. Prácticamente el 40% de la población. En Portland es el 12%, en Bilbao tiende a ser el 12, 14%. En general, donde tú vayas, cuando haces una encuesta de movilidad siempre hay un porcentaje que puede rondar 12, 15% que no se mueve. ¿Por qué? Pues porque ese día están enfermos, o porque son personas mayores, o porque están trabajando desde casa, o por otros motivos. Bien, siempre hay un porcentaje que no se mueve. 40 es brutal, brutal. Yo no he visto en ningún otro sitio de este tipo. Tampoco, es cierto que hay muchas ciudades que no lo hacen, pero no lo encuentras en Estados Unidos, que es este modelo de desarrollo. Y ese 40 esconde otras realidades, y es que prácticamente la mitad de las mujeres no sale. El 28% de los hombres, prácticamente el 50% de las mujeres no sale en un día de labor, ¿vale? Como decía, hay prácticamente la mitad no tienen auto y solo hay un 11% que tienen 2 o más autos en Monterrey. Es decir, si hubiera un auto, igual se lo lleva el cabeza de familia, con lo cual el que se queda en casa se queda atascado. En Portland, ¿qué pasa? Que solo hay un 6% de hogares sin auto y un 62% tienen 2 o más. Ahí están las diferencias. ¿Tienes una ciudad diseñada por el auto? Pues tienes que tener autos. Pero básicamente en ciudades extensas y poco densas la accesibilidad es muy pobre. Y no tener coche es una condena. Como digo yo, es una vivienda o es una prisión tu ciudad. Hay presos con permiso de día que salen más que las mujeres en Monterrey, ¿vale? Esto para mí es demoledor. Y esto es el mayor indicador de que una ciudad no te da el servicio. Pero si la ciudad es para servirte, para poder desarrollar las cosas que necesitas en la vida y no sales de casa, habrá otros motivos también, pero en gran parte debido a esa forma urbana. Ahora vamos a entrar en costes, lo que implica la baja densidad. Según tú bajas la densidad en una ciudad, ¿qué ocurre? Que te extiendes en el territorio. En el momento que te extiendes en el territorio, tú necesitas una mayor longitud de superficie de calles y de redes de servicio, porque esas calles tienen que llegar hasta la última casita. Tú no puedes tener una casita dentro de una ciudad ya urbanizada sin que le llegue el agua, sin que le llegue la carretera, etc. Y claro, cuanto más superficie y longitud de calle y de servicios tienes, mayor coste no solo de construcción, sino de operación y de reposición, porque toda esta infraestructura física tiene una vida útil limitada. O sea, a los 40, 30, 40, 50 años tú tienes que cambiar los tubos de agua, a veces los de saneamiento, tienes que cambiar la propia calle, ya no solo recarpeteo, sino cambiar la calle porque se te ha hundido entera. Cualquiera que ande por Monterrey se dará cuenta que el estado de las calles no es óptimo, ¿no? Pero es que no hay dinero para ello. Además, cuanto más se extiende la ciudad, más distancia hay entre usos. ¿Qué quiere decir más distancia entre usos y actividades y personas?
mayor coste y tiempo de movilidad. Tienes que ir mucho más lejos para hacer lo mismo que podrías hacer en una ciudad como Bilbao o Barcelona. Menor densidad también tiene más costes de servicios públicos. No ya en mantener la infraestructura, sino, imaginaros, recogida de basuras. Para recoger la basura de la misma población tienes que cubrir muchísima más superficie, tu camión tiene que viajar mucho más, tarda mucho más tiempo. Limpieza, 3/4 lo mismo. Seguridad, cómo distribuyes la policía que tienes entre toda esta gente. Equipamientos, no vale con tener ya solo una biblioteca, necesitas una aquí y otra allá, porque claro, a ver quién baja 15 kilómetros. Eso es lo que implica. Cuando uno mira, por ejemplo, en Halifax, en Canadá, solo un concepto, y este es el directamente relacionado con la densidad. Esta línea de aquí es cómo incrementa el coste de lo que es la calle en sí en un ciclo de vida en función de la densidad. Esta es en Halifax la zona más densa, que conste que esta zona más densa en Halifax es aproximadamente 1/3 de la densidad de Bilbao. O sea, la densidad en Canadá es un factor relativo, ¿no? Y esta es la zona menos densa, más semirural, y aquí tienes las zonas intermedias suburbanas. ¿Qué vemos? Que de la más densa a la menos densa hay órdenes de magnitud, especialmente en las calles y las redes de agua. En Halifax, la diferencia entre los que viven aquí y los que viven acá son aproximadamente $3.000 al año por vivienda de coste adicional al municipio en servicios públicos. Y aquí viene la otra pregunta, ¿qué podrías hacer con esos $3.000? Con esos $3.000 casi podrías pagar una sanidad universal. Más básica, no quizá la más sofisticada, una sanidad universal. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en una zona donde hay mucha calle vacía y tal, que hay que mantener, no sé qué, o poder vivir en una zona más accesible, más compacta, y que encima el Estado te pague sanidad universal? Mucha gente probablemente elegiría lo segundo, pero es que no es una pregunta que se haga porque no lo calculamos así. Esto es un dato que suelo ofrecer porque es una manera de mirar a las ciudades también, ¿no? De cuántos metros cuadrados de calle hay por habitante. Es una especie de indicador de densidad, ¿no? Cuanto menos densa es la ciudad, más calle hace falta, con lo cual más metros cuadrados de calle. Tenemos 3 representativas de Estados Unidos, un par de ellas en México y Barcelona de contraste. Nueva York, que es la ciudad más compacta en Estados Unidos, tiene unos 32 metros cuadrados de calle por habitante. Cuando decimos que es la más compacta, siempre acabamos pensando en Manhattan, pero Manhattan es solo el 25% de Nueva York, ¿vale? El resto, y Manhattan, por mucho que parece la tierra de los rascacielos, tiene una densidad un poquito menos que el centro de Bilbao. Y Bilbao, como habéis visto en la foto, no tenía especialmente rascacielos, hay un par de torres, sin más. Nueva York es eso, Portland está prácticamente en 60. Y Houston, tus Atlantas, Houston, no sé, casi 150. Cuando contrastamos eso con Barcelona, Barcelona 14 metros cuadrados por habitante. ¿Por qué? Porque está todo mucho más comprimido, con lo cual la calle da servicio a mucha más gente. 1/10 parte de Houston. ¿Y dónde está México? Tengo datos específicos de Chihuahua, 70. ¿Por qué? Porque el implante de Chihuahua lo tiene muy bien medido. Monterrey, el área metropolitana, no lo tiene bien medido. Mi estimación andará en los 50-60, muy parecido a Portland, ¿vale? ¿Cuánto cuesta Portland, Oregón? Esta es una pregunta que la pongo aquí porque, por suerte, Portland lleva años evaluando el coste de sus infraestructuras municipales. No evalúa todo, ¿vale? No evalúa, por ejemplo, el sistema de transporte público porque depende de otra administración, no evalúa muchas cosas, por ejemplo, de salud, porque cuando uno piensa, mi pregunta, y a veces se la hago cuando tengo oportunidad, a alcaldes o alcaldesas, le digo, ¿sabría decirme cuánto cuesta su ciudad? Te miran así, te digo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué vale mi presupuesto? Y digo, no, el presupuesto lo publica en el periódico. ¿Cuánto cuesta su ciudad si tuviera que hacer todo lo que es público hoy otra vez? ¿Qué quieres decir? Si usted tuviera que volver a hacer las calles, con todas sus redes de agua, saneamiento, la red eléctrica, etcétera, ¿no? Pero además tendría que poner, por supuesto, el mobiliario, las banquetas, las lámparas, las farolas, el alumbrado público, el mobiliario público, las señales de tráfico. Luego tendría que hacer todos los espacios públicos, las plazas, los parques. Y después, una vez que ha hecho eso, me tiene que decir cuánto cuesta también toda la infraestructura de transporte público, cuánto cuestan los puentes, cuánto cuestan infraestructuras singulares, como grandes muros o no sé qué, y por último, cuánto cuestan todos los edificios públicos, educativos, sanitarios, deportivos, culturales, cívicos, policías, bomberos, juzgados, edificios administrativos. ¿Cuánto cuesta eso? Claro, entonces te miran y un poco ves el susto en el cuerpo, ¿no? Y dices, eso es mucho, yo qué sé.
Y la pregunta es, ¿y por qué quieres saber eso? Y dices, hombre, todo esto que hemos nombrado es infraestructura física. Típicamente su vida media va a rondar los 40-50 años. Típicamente. Si dura 40-50 años, ¿qué quiere decir? Si usted supiera que su coste de reposición es 100, cada año tendría que estar o pagando o reservando del orden del 2% para ir rehaciendo simplemente lo que se descompone, no para hacer más ciudad, sino para mantenerla en un estado de equilibrio. Porque esa es la depreciación de tu tejido físico, un 2% al año. Y si no lo haces, se deteriora. Y vuelvo a referirme a las calles de Monterrey. Cualquiera que conduzca por aquí o que trate de andar por una banqueta, inmediatamente se dará cuenta de que ahí nadie ha metido dinero desde hace años. Y así está, y así se nota. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, Portland, Oregón, lleva desde el 2006 aproximadamente haciendo un ejercicio anual de revisar cuánto cuesta. No incluye todo, no incluye la mayoría de los edificios, no incluye el transporte público, con lo cual esto es un dato parcial, pero solo ese dato parcial ya da un valor de 35.000 millones de dólares, que son 55.000 dólares per cápita en el 2015. Eso es el 84% del PIB per cápita. Es decir, si incluyéramos todos los edificios y demás, la ciudad acumularía probablemente, o sea, mucho más del 100% del PIB, de stock de infraestructura, y posiblemente el 150% o más, ¿vale? De hecho, el 91% de esto son las calles y las redes de servicios asociadas. Lo interesante es que Portland no solo analiza lo que tiene y lo que le costaría hacerlo, y curiosamente, año tras año, el valor de lo que le costaría hacerlo crece. De hecho, en 6 años, el valor creció un 50%. ¿Vale? Del 2009 al 2015, el valor estimado del coste de reposición creció un 50%. Y alguien me diría, ¡guau! ¿Eso es que han expandido la ciudad tremendamente? No, es que se han dado cuenta de lo que cuesta lo que tienen. Cada año se dan mejor cuenta de lo que cuesta, y cada año lo evalúan. Y lo que hacen además es, evalúan qué capacidad de inversión tienen, y si es suficiente para mantener su stock de infraestructura al nivel que debieran. Y en Portland, el funding gap, es decir, lo que no les llega para invertir, es 412 millones de dólares. Portland tiene 630.000 habitantes. O sea, es aproximadamente la mitad del municipio de Monterrey. Tiene un presupuesto anual de más de 4.000 millones de dólares. Aproximadamente 20 veces el municipio de Monterrey de presupuesto. A Portland no le llega para mantener sus calles y sus redes de agua y saneamiento, y lo que les falta es más del 10% del presupuesto municipal al año. Y Portland está en el top 5% de las ciudades más ricas de Estados Unidos, que es lo mismo que decir, está en la élite mundial de ciudades. Portland, que tiene unas dimensiones, me refiero de metros cuadrados de calle y de infraestructura per cápita similares a las que pueda tener Monterrey, no le llega, siendo muchísimo más rica. ¿Qué posibilidad tienen las ciudades mexicanas de que les llegue? No les llega. Hemos hecho cálculos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el Consejo de Nuevo León, de cuánto costaría el recarpeteo y reposición solo de la vialidad del área metropolitana, solo la vialidad, olvídate de toda la demás infraestructura, y es mucho más lo que tendrían que invertir al año que el presupuesto que tienen para invertir en todo tipo de infraestructura física. Pero cuesta otras cosas también, porque eso es el coste a la administración pública de mantener todo ese tejido que es de todos, pero que no tenemos dinero. A las familias que les cuesta. México es el país de la OECD donde las familias gastan más porcentualmente en transporte y comunicación. Y curiosamente, Nuevo León gasta más que la media de México. En Nuevo León, el 20% del presupuesto familiar se gasta en movilidad y transporte. El 20%, porque ahí hay un 4% que es comunicaciones, o sea, es del 15 al 20 prácticamente. Y a la economía, ¿qué le cuesta tener ciudades así? Porque una cosa es lo que te cuesta a ti como familia, pero puede ser tu opción vivir más lejos, otra cosa es lo que le cuesta al municipio, que no sabe lo que le cuesta y por lo tanto no tiene mucha idea, pero a la economía. Cuando tú expandes las cosas por el territorio, los trabajadores, sobre todo los más desfavorecidos, los que viven más en las afueras, en fraccionamientos por ahí en la periferia, tienen acceso a menos empresas, es decir, sus oportunidades laborales merman tremendamente. Las empresas, viceversa, tienen menos acceso a trabajadores. El pool de trabajadores al que pueden acceder para operar más eficientemente también es más reducido. Pero aquellos que pueden ir a trabajar tienen mayores costes de traslado, tanto en tiempo como en dinero.
A veces tienen que emplear 2 horas para llegar a un sitio, tienen que salir muy pronto de casa, luego una jornada laboral grande, otras 2 horas de vuelta. ¿Qué vida les queda? Pero en conjunto, la ciudad tiene una productividad menor. De hecho, la Reserva Federal de Nueva York calcula que si tú duplicas la densidad de un centro urbano, aumentas la productividad total de los factores, es decir, aumentas tu productividad, tu PIB, entre un 4 y un 6%. No hay política pública de economía que pueda lograr ese tipo de incremento. Necesitarías años y años, por ejemplo, de inversión en educación, en innovación y tecnología, para poder aumentar la productividad de un país. Eso, si tú cambias tu herramienta fundamental de organizar la sociedad, que es la ciudad es esa herramienta física, es ese instrumento donde tú ubicas tu sociedad y tu sociedad opera. Si le das a la sociedad una herramienta ineficiente, la sociedad opera a un potencial menor del que podría. Si le das a la sociedad una herramienta más eficiente, la sociedad va a operar mejor. Y es así de sencillo, con lo cual, y como digo, eso es tratando de monetizar cosas, pero es que no solo cuesta dinero. ¿Por qué? Porque tiene un impacto brutal en la segregación social y escasez de oportunidades en la periferia. Aquella gente que tiene menos medios y vive en la periferia, en aquella casita que compró, que si el Infonavit, no sé qué, es que lo pasa muy mal. Pero también nos da polución, nos da un deterioro de la salud, porque la movilidad es más grande, más vehículo, más consumo de combustible, te da familias desestructuradas porque hay gente que no puede salir de casa, el que sale se pasa muchísimas horas, cuando vuelven pues tienes los líos, te da inseguridad porque es muy difícil de cubrir ese territorio porque socialmente estamos fracturados. Con lo cual, sale muy caro. Unos datos más solo para ilustrar algunas de las cosas. Esto que tenemos entre manos ahora no ha existido siempre. O sea, la gente se piensa que las ciudades son algo de toda vida, ¿no? Porque uno puede apuntar a Roma o a Atenas, es decir, son milenarias las ciudades. Sí, algunas ciudades tienen cositas milenarias, pero la ciudad, como la tenemos hoy en el mundo, es un fenómeno absolutamente reciente. ¿Por qué? La población urbana en el mundo tardó miles de años en llegar a 2.000 millones. En 1986 se llegó a 2.000 millones, ¿vale? Si uno fuera trazando cuánto había en la época de Cristo, la población urbana, pues sería unos pocos millones. En 30 años se duplicó esa población. En 30 años se generó tanta población urbana como en miles de años anteriores. Nos vamos a Mesopotamia, a épocas de 5.000 años antes de Cristo. ¿Y qué pasó con la huella urbana, la superficie de esas ciudades? La superficie creció muchísimo más rápido que la población. Luego veremos un dato para México, pero básicamente, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente 3/4 partes del tejido urbano del mundo hoy tienen menos de 30 años. La ciudad como la conocemos es novísima. De acuerdo, muchos de los que estáis aquí tenéis menos de 30 años, pero eso es lo que ha llevado a generar 3/4 partes del mundo. Y eso es algo muy nuevo que hemos hecho de una manera poco reflexionada y de la que solo ahora empezamos a ver los efectos tan brutales que tiene. Efectos que algunos dicen, la movilidad, la polución, sí, ya, pero eso es sintomático, hay otros sociales mucho más profundos, etc. Pero esto es lo que nos ha costado. En México, según un estudio de la Sedesol que hizo entre 1960 y 2010, la población creció el 90% y la huella el 460%. La huella de las ciudades creció prácticamente 5 veces más. Es decir, tú tenías una población de 1 millón y una huella de 100, y ahora tienes una población de 2, pero una huella de 500. 5 veces más. Todo a base de muy baja densidad. El 80% del tejido urbano en el 2010 tendría menos de 30 años. 80%. En 30 años, ¡pum! Eso es una explosión. O sea, es tan rápido el proceso. Claro, es un tejido muy nuevo, pero mi pregunta, ¿es sostenible? Y ese es uno de los grandes problemas para México, que como es tan nuevo, todavía no ha tenido tiempo suficiente para envejecer. Dale 2 o 3 décadas más a todo este tejido urbano que se ha creado, sobre todo en la periferia, y a ver en qué estado se encuentra, ¿vale? Otros indicadores. Metros cuadrados construidos contra metros cuadrados de calle. Este es un indicador peculiar. ¿Qué quiere decir? Y tengo Chihuahua y Barcelona para enseñar. Es metro cuadrado construido, es metro cuadrado construido de edificio. Al final la ciudad la hacen básicamente los edificios y por supuesto los espacios intermedios, ¿no? Los espacios públicos de compartir, pero la ciudad es una acumulación de edificios. ¿Cuántos metros cuadrados construidos hay? Vas a Catastro, lo miras, haces una estadística y tal. En Chihuahua resulta que hay metros cuadrados construidos de edificio que de calle.
En Barcelona no, en Barcelona por cada metro cuadrado de calle hay 5 metros cuadrados construidos de edificio. Pero es que la pregunta sería, ¿alguien en su casa tiene un corredor o pasillo que la superficie del pasillo es mayor que la superficie de todas las otras piezas de la casa juntas? El salón, la cocina, el dormitorio, el baño. ¿A que no tendría ningún tipo de sentido una vivienda de esa naturaleza? ¿No? El pasillo es algo funcional que sirve a las otras piezas, que son las importantes, el dormitorio, el salón, tal, y el pasillo está en medio y en cierto modo, si tú haces una planta eficiente, la planta eficiente te dará un pasillito pequeñito para que sea todo fácil y no pierdas espacio en cosas que solo son de transición. En Chihuahua hay más espacio de transición que espacio utilizado. 70 metros cuadrados de calle contra los 14. Y lo curioso es que esa es la otra cosa, que la calle es la esencia de la ciudad, pero cuando tienes tantísima calle, más calle que ciudad, no hay nadie en esa calle. ¿Para qué vale esa calle? Tampoco hay actividades, no hay tiendas, no hay... Entonces tienes asfalto, no tienes calle, ¿vale? Cuando haces metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo urbano, que esto ya es una idea de densidad, en Chihuahua hay 0,19, es decir, si uno se imaginara un cuadrado de 100 por 100, ¿no? Resulta que solo el 20% de ese cuadradito tendría algo construido. Y luego sí, hay más calle alrededor que el cuadrado construido. Eso es un uso del suelo muy poco eficiente. En Barcelona es 8 veces más, ¿vale? Entonces, en Chihuahua, el 84% de la superficie urbana tiene menos de 40 años. Y por supuesto, claro, con esa baja densidad, tiene muchísima más infraestructura per cápita que Barcelona. Es decir, Barcelona es más rica que Chihuahua, ¿vale? Pero Barcelona tiene que pagar mucha menos infraestructura que Chihuahua per cápita. ¿A dónde nos lleva eso? Que Barcelona puede hacer otras cosas con su dinero. Puede educar mejor a sus niños, o puede pagar una mejor salud, o puede dar otro tipo de servicios. Chihuahua está atada a una piedra de molino, que es mantener toda esa infraestructura para la que no le llega el dinero. ¿Cuál es el reto de las ciudades mexicanas? A estas alturas, imagino que ya ha quedado más o menos meridianamente clara. Para mí las ciudades son ecosistemas y son infraestructura, ¿no? Son los ecosistemas donde vivimos ya la inmensa mayoría de la población, pero son una enorme inversión en infraestructura pública. Son los mecanismos para proporcionar accesibilidad, que no movilidad. Movilidad no es lo que queremos accesibilidad. Movilidad es el precio que pagamos por hacer lo que queremos. Cuanto menos precio paguemos, será mejor. El diseño condiciona nuestra calidad de vida y productividad económica, como acabamos de ver, y son la mayor inversión en infraestructura pública del país. Es cuestión de política nacional y de Estado. La acumulación de infraestructura en las ciudades es superior a lo que costaría toda la red de carreteras nacional, toda la red ferroviaria nacional, toda la red de aeropuertos nacional, toda la red de puertos nacional. Las ciudades en su conjunto son muchísima más inversión que todo eso. En Canadá se estima que lo que es infraestructura municipal ronda el 60-70% del total de la infraestructura nacional. Y como digo, son enormes activos físicos que luego necesitan mantenimiento y eventual reposición. Pero los municipios, que son los responsables, son los hermanitos pobres de la administración, no tienen dinero para pagar esa reposición. Pero son ciudades que no cumplen, especialmente en México, no cumplen. Y cuando digo esto es muy duro, y a veces me dicen, me pueden aplicar el artículo 33, tengo entendido que según la Constitución, si un extranjero se mete en cuestiones de política nacionales, le pueden echar del país. Espero que no sea el caso, soy un técnico, trato de hacer mi labor, pero la situación actual es insostenible económicamente. Las ciudades mexicanas no tienen más tejido de calle del que se pueden pagar. No tienen dinero para pagarlo. Y aunque tuvieran y lo hicieran y se esforzaran muchísimo, ¿a coste de qué? ¿Te puedes permitir pagar todo eso y luego no tener buena educación, buena sanidad, buenos servicios? Las ciudades son dañinas para sus habitantes menos privilegiados. Bueno, dañinas para todos, pero especialmente para los menos privilegiados. Ciudades que encierran a la gente en casa, ciudades que encierran a las mujeres en casa, ciudades que les dan un nivel de contaminación que les mata. Este tipo de ciudades tenemos. Y son encima un lastre para el potencial económico del país. Son un lastre. Deprimen la productividad del país. Para mí todo esto es demoledor. No cumplen como ciudades, no facilitan el acceso a oportunidades. Esa es su función principal y la cumplen fatal. ¿Qué se puede hacer? Hay dos opciones, y aquí volvemos a la crisis como oportunidad. Esto es una crisis de primer orden. México tiene una crisis con sus ciudades de primer orden. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir como vamos? Que siga creciendo la periferia
en lugar de las 100.000 hectáreas que tiene hoy el área la zona metropolitana, dentro de unos años 130.000, 150.000, 200.000. ¿Podemos así acentuar el problema? Como el calentamiento global, la misma inercia. O podemos enfrentarnos a la crisis. Vosotros tenéis una edad mucho más prometedora en general para ello. Para mí, como les decía, ¿no?, yo les surjo que miren esta crisis urbana cara a cara. Hay que tener datos, yo he puesto aquí unos pequeños datos. Es curioso que las ciudades, siendo este complejo tan caro, apenas se estudian de esa manera, con datos. Es poquísimo. Yo suelo decir, el ABC de la ciudad, ¿no? Yo a veces voy a departamentos de planeación de ciudades y digo, ¿tú sabrías decirme cuántos metros cuadrados en tu ciudad tienes de vivienda, de oficina, de local comercial y de calle? Y te miran así como diciendo, yo qué sé, ¿para qué quieres eso? Digo, pero si es la base de tu ciudad, ¿cómo no sabes lo que hay? No sabemos, no tenemos datos, necesitamos datos. Y necesitamos romper con la inercia. Si no, las ciudades van a seguir de la manera que van, porque esa es la manera en que van a seguir. Y como digo, aquí un par de datos ilustrativos. Si el área metropolitana de Monterrey tuviera usar el suelo con la misma intensidad y eficiencia que Barcelona, le bastaría con el 20% de su huella actual. Y a Chihuahua le bastaría con el 12%. Claro, hay gente que me dice eso y me dice, pero ya está ahí. Y digo, ya, pero está mal y no te la puedes permitir. Entonces, ¿es una locura decir esto o es una locura no cambiar? O sea, ¿está mal decir el emperador está desnudo? O mejor digo, no, yo creo que lleva una túnica. No, está desnudo, el problema es gordísimo. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es la cuestión. ¿Qué habría que hacer? Para mí, México necesita un cambio totalmente disruptivo, ¿vale? No es cuestión de ir densificando y hacer un poquito más aquí y allá, torres, no. También hay que reducir la huella urbana. Monterrey, el área metropolitana, necesita derruir el grueso de lo que se ha construido. Obviamente no hoy, hay que hacerlo, y tienes probablemente 40, 50 años para ir deshaciendo la burrada que se ha hecho en los últimos 30, 40 años. Pero es una burrada. Entonces, yo creo que en 40, 50 años la huella urbana debería reducirse al menos en un 70%. Y eso permitiría todavía crecimiento de población y probablemente todavía sería menos eficiente que Barcelona. Pero bueno, pero claro, ya un 70% la gente me dice, esto es imposible. Pero claro, no se puede hacer aquí y allá. Hay que planificar dónde debe densificarse el área metropolitana, qué zonas debieran borrarse, cómo se van a ligar estas nuevas zonas metropolitanas con buenas redes de transporte. Y eso es lo que hay que hacer, y ese es el reto que tiene por delante. Y luego alguien te dice, ya, pero eso es imposible porque la gente ya vive ahí, y luego cómo puedes pagar y no sé qué. Pues hay que ver cómo se puede pagar. Pero a mí no me vale que me digan que es imposible cuando yo digo, pero esto es insostenible. Es como decir, el cambio climático no lo podemos revertir porque es que es muy caro. O ya, entonces nos vamos a freír todos, ¿no? Claro, a mí si me das esa disyuntiva te digo, yo prefiero no freírme, vamos a hacer el esfuerzo que haya falta que hacer. Y aquí es lo mismo, o sea, no es que te frías en Monterrey, pero es que al final estás condenando a tu población a una vida muy por debajo de sus posibilidades y en un grado de sufrimiento muy superior al que debería ser. ¿Cómo se podría hacer? Por supuesto, capturando, yo pienso que ahorros y beneficios. Ahorro en servicios públicos. Simplemente reduciendo tu huella un 25%, te estás ahorrando en mantener, operar y en renovar más del 1% del PIB. El 1% del PIB en Monterrey no es una cifra insignificante, ¿vale? Si es el 1,5%, podrías estar hablando de $1.000 millones al año, ¿vale? $1.000 millones al año. Eso te da para empezar a pensar en qué se puede hacer. Ahorro en transporte de los ciudadanos. Solo 1.000 millones, que son unos 20.000 millones de pesos, ¿no? El ahorro en transporte de los ciudadanos, si bajáramos de 20% del gasto familiar a 10% del gasto familiar, que es típico en España, por ejemplo, 20.000 millones de pesos en el área en Nuevo León, área metropolitana, 20.000 millones. Pero la gorda está aquí, en el aumento de la productividad. Si el área metropolitana, si Monterrey, el área metropolitana de Monterrey tiene un PIB aproximadamente de 70.000 millones de dólares, ¿vale? Aproximadamente, unos 15.000 dólares per cápita, en ese orden de magnitud. Si tú duplicaras 2 veces la densidad, podrías aumentar eso en un 10%, 7.000 millones de dólares al año. De esos 7.000 millones de dólares del PIB, el presupuesto de las autoridades públicas en México ronda el 27%, ¿vale? ¿Cuánto puedes hacer con un 20% de eso? Y durante 40 o 50 años, le puedes pedir un crédito al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y cambiar tu ciudad, probablemente. Pero hay que buscar, o sea, esto es solo apuntar, pero para mí la urgencia es
hay una crisis. Yo quiero ilustrar que esa crisis es muy grande porque estoy convencido y además he hecho suficientes números para saber lo grande que es. Y quiero concienciar a la gente de que algo hay que hacer. La solución hay que encontrarla entre todos. Pero bueno, este era un poco el tema. Acabo, me he alargado más porque siempre me alargo. Pero ahora estamos abiertos a preguntas y encantado de entrar en el diálogo. Gracias. Le agradecemos mucho a Juan Alayo por la presentación y ahora viene un espacio para preguntas, ¿no? Aquí lo que ustedes gusten, levantando la mano, Juan les puede ir dando la palabra. Empezamos 1, 2 y 3. Por ejemplo, en la contraparte, ¿cómo se hace para evitar la sobredensidad como es Hong Kong? Bien. Esa es buena, porque me pregunta, a ver, en la contraparte, cómo se puede evitar la sobredensidad, como en Hong Kong, ¿no? Lo interesante es cómo parece ser que nos aterroriza la sobredensidad cuando, si tú miras el mundo, la proporción de tejido urbano que pudieras decir genuinamente que sufre de sobredensidad es infinitesimal. Infinitesimal. O sea, ejemplos como Hong Kong o algunas zonas en algunos puntos de China son la minúscula minoría del tejido urbano del mundo, ¿vale? De hecho, densidades como las del centro de Bilbao o Barcelona, que por otro lado, y esto siempre es interesante, ¿no? Porque la gente tiene como una especie de prevención contra la densidad. Oh, la densidad es como, es sucia, te junta con la gente, es peligrosa, es incómoda. Lo más curioso del caso es que si uno mira las zonas más densas del centro de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de París, Kensington and Chelsea, Mayfair en Londres, Manhattan en Nueva York, ¿quién vive ahí? Los que más dinero tienen. Es decir, los que pueden elegir dónde vivir, eligen curiosamente las zonas más densas. Y que conste que esas zonas también son excepcionales. Así como Hong Kong puede ser el 0,00001% de la superficie urbana total en el mundo, esas zonas que acabo de decir, del centro de Londres, del centro de París, del centro de Bilbao, no llegan ni al 0,1% de las zonas urbanas del mundo, ¿vale? La inmensa mayoría del mundo, como acabamos de ver, el 75-80%, se ha desarrollado en los últimos 30-40 años a densidades muy, muy por debajo de eso. Entonces, el decir, oh, pero ¿quién nos protege de eso? Digo, en principio es casi un mito, son casos aislados y no hacen falta esas densidades. Evidentemente hay que tener cuidado de que la calidad urbana sea adecuada, etc. Pero muchas veces la calidad urbana no va relacionada con la densidad. De hecho, los mejores espacios urbanos tienen que tener una mínima densidad, si no, les falla. ¿Por qué? Porque no tienen vitalidad, no tienen cosas, no pasan cosas. En México, por ejemplo, es que México es muy curioso, porque claro, en Monterrey, a mí hay gente que me dice, no, es que esto, le digo, a ver, es que a la gente no le gusta vivir en zonas urbanas. Digo, me da igual que le guste o no le guste, en Monterrey no puede. En Monterrey no hay opción. Si cualquiera de ustedes quisiera vivir en una zona urbana, no existe. No hay ninguna zona de una mínima dimensión que tenga las características que puede tener, yo qué sé, zonas de Ciudad de México, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, Polanco. Polanco es una de las zonas más urbanas en cuanto a densidad y actividades, y también de las más ricas y de las más caras. Condesa, incluso la Roma, que tiene ya mucha fama y notoriedad, pero también tiene una variedad de actividades y tal. ¿Qué hay en Monterrey que se pueda comparar con algo así? No hay nada. Por mucho que se haga un desarrollo aquí, que tenga mezcla de usos, pero son puntuales. No hay una zona mínima, yo qué sé, de 10 cuadras por 10 cuadras que alguien me pueda decir, mira, aquí me siento como podría estar en el centro de Ciudad de México, o como podría estar en el centro de Barcelona. No, no hay nada. Entonces, yo siempre digo, en el área metropolitana de Monterrey no hay opción, no hay opción. Pero curiosamente sí que están pasando cosas muy peculiares, auténticos monstruos verticales que no hacen ciudad, que generan, o sea, utilizan huellas inmensas, pero que son como agujeros negros. Tú nunca llegas ahí andando, no tienen
prácticamente a la calle da igual, son como fortalezas, y llegas en tu carro, en tu Uber o lo que sea, tienes un drop-off, entras ahí, ya estás en un mall, pero es como una isla en la ciudad, pero no es ciudad. Entonces, la zona centro de Monterrey tiene el potencial, tiene una trama urbana fantástica, podría ser una ciudad como el barrio Salamanca en Madrid, como el Ensanche de Barcelona, tranquilamente, pero no lo es, tienes inmensidad de predios baldíos, tienes infrautilización, de repente tienes un pirulí con cosas raras, pero no hay continuidad, no hay tejido. Entonces, yo os animaría a no tenerle miedo a la densidad, sino a generar un tejido urbano razonable, densidades de, pues eso, estilo las de Bilbao, Barcelona, 3 y pico metros cuadrados por metro cuadrado de suelo, ya dan más que suficiente para tener ciudad, no hace falta irse a otro lado. Y luego muchas veces cuando uno mira Hong Kong, realmente son unos pequeños sitios que tienen una densidad muy elevada, ¿no? Porque adquiere un valor, el suelo es que, pero luego el resto, no. O sea, la media tampoco sube tanto. Y es mejor tener una buena media que tener grandes pirulís. Allí y allí tenemos. El área metropolitana. Bueno, tenemos área metropolitana y zona metropolitana. Aquí hay área metropolitana, supuestamente los 9 municipios que la conforman, zona metropolitana se extiende algo más. Bueno, la zona metropolitana. Mi segunda pregunta es más de la interpretación de los números que mostraste en la presentación. Hablabas que el 56% de las personas que se mueven lo hacen usando carros, ¿verdad? En el área metropolitana de Monterrey. Son cifras aproximadas, no hay un estudio de movilidad actualizado. El de Así Vamos Nuevo León solo mide un tipo de viaje en particular y en día de labor. Sí. Yo sabía que esa es correcta, que la del 56% es correcta y que de hecho es la más grande de México, la del porcentaje más grande, pero no entiendo cómo hay un 47% o un número así que no tiene carro en Monterrey. Sí. No me hace sentido, no sé si hace... Sí, quieres decir que cómo puede haber más desplazamientos en vehículo privado que el porcentaje de carros. Sí, por un motivo muy sencillo. El que tiene carro se mueve mucho más que el que no tiene. O sea, el número de desplazamientos de alguien que tiene carro es muy superior al del que no tiene. Y la distancia es muy superior. Entonces, siempre cuando tú analizas las estadísticas de movilidad en cualquier país, hay una relación perfecta entre ingresos y kilómetros viajados. O sea, aquí tengo un análisis por quintiles en Inglaterra o en el Reino Unido, y básicamente hay una correlación perfecta. Según vas ganando más dinero, tu distancia viajada en vehículo privado aumenta tremendamente. Y a la inversa, ¿no? Cuanto menos dinero tienes, más andas en autobús. Curiosamente, en ferrocarril no. Los ricos andan más en ferrocarril en Estados Unidos porque les ayuda a llegar a Londres y pagan más. Pero el motivo es ese, o sea, hay más desplazamientos que porcentaje, porque simplemente, pues bueno, porque muchos de los que se quedan en casa es porque no tienen carro. En cambio, los que tienen carro se mueven más. Estabas tú, ¿verdad? Luego hay más, pero sí. Tengo una pregunta, pero es más que un comentario, o sea, quiero tratar de entender esto que estoy pensando. O sea, en Monterrey sabemos que es una ciudad muy amplia, o sea, a través de los años ha sido demasiado y se ha extendido de sobremanera. O sea, que por la ciudad en sí la puedes encontrar muy, ¿cómo se puede decir? Pues por muchas partes de todo Monterrey, de todo Nuevo León, de todo el estado. Entonces, si tú quieres densificar Nuevo León, ¿cómo lo logras? Si es tan amplio. Buena pregunta. Está claro que podrías ir a distintas opciones. O sea, tú podrías decir, mira, yo voy a concentrar todo el desarrollo en el municipio de Monterrey. Y te cabría. Si le das una cierta densidad, te cabría. Y dices, y así me olvido de todo. Probablemente no es la manera más sensata de operar. Yo he trabajado con el Consejo de Nuevo León, en temas de estrategia de Nuevo León, etcétera, y la propuesta que siempre avanzaba es el área metropolitana o zona metropolitana de Monterrey, probablemente su mejor opción de desarrollo es como una zona polinuclear. Es decir, identificando 12 o quizá 15 centros, ¿no? Podría uno ser Santa Catarina, en Guadalupe, en la zona de Monterrey, y esos que ya tienen años que ya tienen
una cierta riqueza de servicios, que tienen quizá un metro ya, una conectividad, esos reforzarlos, densificarlos, pero densificarlos no en plan Hong Kong, densificarlos en plan Barcelona, en plan centro de... Y ahí, una vez que tienes esos polos, únelos con infraestructura de transporte pública eficiente. Porque cuando ya tienes unos polos tan densos, te puedes permitir tener metro, por ejemplo. O sea, el metro en una ciudad como Monterrey es un poco locura. O sea, el metro realmente sobrevive, ¿por qué? Porque tiene una red de autobuses de captación, los transmetros, que los traen a todos desde 20 kilómetros a la redonda para llegar al metro, pero la verdad es que es demoledor. O sea, ¿quién quiere ir 15 kilómetros en un bus para llegar, para esperar luego 13 minutos al metro, para ir así, llegar a otro lado, para montar en otro bus, para otros 10 kilómetros? A ver, ¿está bien el transporte público? Sí, pero eso es una burrada. O sea, la gente no tiene que someterse a ese tipo de... Una cosa es que de vez en cuando te toquen hacer esas cosas o lo que sea, pero... Entonces, yo pienso que en el momento que tú seleccionas los polos, eliges, los densificas, buscas la infraestructura, ya tienes... Y cada polo va a tener su carácter, no todos son iguales, pero cada polo tiene que ofrecer lo que necesitas en el día a día. O sea, la ventaja de Bilbao y Barcelona, muchas veces suelo contar, ¿no? En realidad, cuando uno analiza movilidad, tiene que ir un poco detrás y decir, bueno, en realidad, ¿para qué nos movemos?, ¿no? Y es muy interesante porque mucha gente tiene una idea un poco tergiversada de por qué nos movemos. Esa idea muchas veces está influenciada porque muchas de las encuestas de movilidad se hacen en días de labor, con lo cual parece que nos movemos para trabajar, ¿no? El 50 y pico, 60% de los desplazamientos, motivo, trabajo. Claro, si haces las encuestas de un día de labor, así es, pero también tenemos sábados, tenemos domingos. Si además encima le preguntas a la gente cuál es el motivo principal de viaje de tu día, pues hombre, típicamente la gente decide, no, pues más importante es ir a trabajar, más que ir a comprar el pan. Pero cuando tú analizas el grueso de los desplazamientos a través del año, incluyendo fines de semana, vacaciones, etcétera, ¿qué ocurre? Que hay tres grandes grupos de desplazamientos. Uno es estudios y trabajo, es decir, los obligatorios, y son aproximadamente el 30%. El 30% de los desplazamientos son obligatorios, ¿vale? Otro 30%, ¿cuáles son? Compras y asuntos personales. Esto te estoy dando datos que son más o menos válidos en España, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos. Cada sociedad tiene su diferencial, México tiene otro patrón, pero a grosso modo, 30% estudios y trabajo, 30% compras y asuntos personales y 30% ocio. Y luego hay un 10% de varios, de acompañar, no sé qué tal. Claro, igual no quieres trabajar al lado de donde vives, o igual no puedes, o igual tu pareja trabaja en otro, entonces, o quieres que el hijo vaya a no sé qué escuela, entonces, dónde vives, dónde trabajas, no siempre tiene que tener una relación, y no tiene por qué ser sano vivir al lado de donde trabajas. A ver, puede estar muy bien, pero quiero decir, pero lo que sí que tendrías que tener es, allá donde tú vivas, la posibilidad de que tus compras, asuntos personales, ir al dentista, ir al médico, al notario, y el ocio, mayoritariamente lo tengas ahí al lado. Y claro, esos son el 60% de tus desplazamientos. Por eso yo suelo decir que una ciudad, a veces yo uso casi como un baremo, ¿no? Si una mitad de tus desplazamientos no eres capaz de hacerlos al lado, andando, ya la ciudad te está fallando. Claro, si solo puedes hacer 10%, como pasa aquí, ¿dónde estás? No sabes, no tienes nada al lado. 10 o me da igual, 10, 14, me da igual. O sea, cuando estás en esos baremos, en Bilbao puedes hacer el 60 y pico, ¿por qué? Pues porque es todavía más pequeña y más compacta, ¿vale? Y porque hay mucha gente que puede trabajar, ir andando y tal. Pero ese es un poco el argumento. ¿Sí? Bueno, tú y luego, sí, perdón, ¿Cuál puede ser un ejemplo concreto, o sea, para densificar aquí, por ejemplo, la vivienda? O sea, ¿cuál sería una manera mejor de distribuir para que sea una densidad más alta? Por ejemplo, aquí en Monterrey. Bueno, pues un poco lo que decíamos hace un momento, ¿no? Buscar qué zonas e identificarlas son propicias para densificar, porque ya tengan una buena red de calles, ya tengan algunos servicios, o estratégicamente estén bien ubicadas, se puedan conectar más fácil con otras. Y luego, la manera de hacer ciudad es, fundamentalmente tú tienes que estructurar el tejido con calles. O sea, sin calles no hay ciudad. Y eso es otra cosa que nos olvidamos, para mí una calle, ¿qué es? Una calle no es simplemente una tira de asfalto y alguna banqueta. No, una calle no es eso, eso es vialidad. Una calle tiene que tener edificios,
a ambos lados, mayoritariamente, ¿no? Puede tener una placita y tal, pero edificios, y esos edificios tienen que tener vida en ellos. Y cuando digo vida, digo, tienen que tener gente viviendo, probablemente en las plantas más altas, y en la planta baja, actividades. Es decir, tú tienes que tener una tienda, tienes que tener un servicio, un banco, un bar, un restaurante, todo. Y eso está en la calle, y la calle tiene que estar viva y tiene que ser utilizada. De hecho, yo diría que en México, probablemente, más del 90% de las ciudades es vialidad y no es calle. Calle, lo que se dice calle, es muy difícil de encontrar. Tal y como yo la definiría, y como creo que hay que definirla. Es decir, calle como herramienta de ordenamiento. Entonces, dicho eso, un modelo típico puede ser, tú tienes tu calle, tienes tus edificios a ambos lados, la calle no tiene que ser inmensa, de hecho, las calles que mejor funcionan tienden a estar entre los 15 y 20 metros de ancho, y a mí me llama la atención, aquí, colonias como al lado del calles de 30 y pico metros de ancho, para casitas de una planta o dos. Esto simplemente son como autopistas, no tiene sentido tener una calle de esas dimensiones, no llegas de un lado al otro, te cuesta. Una calle ideal es una calle donde tú vas andando por una banqueta y puedas ver qué hay en el escaparate de enfrente, y si quieres cruzas. En el momento que ya tienes 25 metros ya es como el otro lado de la calle, ya está lejos, ¿no? Entonces tú tienes eso, tienes tu dotación de servicios y comercial en planta baja, y a partir de ahí tienes vivienda 5, 6, 7 alturas para arriba. Y con eso consigues prácticamente en sección ya una mezcla ideal. Porque antes decía, ¿de qué están hechas las ciudades? Cuando tú miras de qué están hechas las ciudades están hechas fundamentalmente de vivienda. Fundamentalmente. El uso principal del suelo, de los metros cuadrados construidos, es vivienda. De hecho, entre comercio y oficina, que son un poco los otros dos usos, quitando estacionamiento, por desgracia, pero entre comercio y oficina, que son los otros dos usos predominantes, vivienda es entre 5 y 6 veces más que esos dos juntos. Entonces, la ciudad está hecha fundamentalmente de vivienda, y el comercio y la oficina son como la sal y la pimienta, ¿no? Entonces, el grueso o la levadura del pan, eso es lo que le da la vida. Entonces, si tú haces ese tipo de sección, tú puedes tener una densidad fantástica y una accesibilidad fantástica, con edificios de baja más 5, 6, 7, y una separación de 15, 18, 20 metros, sin irte a ninguna torre. De hecho, esas densidades tienden a ser superiores de donde ves torres altas. Pues las torres altas acaban teniendo como un gran faldón y no acaban adquiriendo densidad. Entonces es un modelo, pero no olvidemos la calle. Si olvidas la calle, no tienes ciudad. No tienes ciudad, porque claro, la ciudad es eso, es acceso, es potencial, es oportunidad, es salir a la calle y encontrar lo que necesitas aquí, a 5 minutos o menos. Y si no lo tienes, o sea, no puedes tener una ciudad hecha de manzanas isla, ¿no? Donde vas andando por un territorio hostil de grandes bardas y no sé qué, y de repente entras aquí y aquí tienes un mall entero. ¿Es un modelo? Sí, pero eso no hace ciudad, o sea, no, y no funciona ni muchísimo menos de la misma manera. Usted mencionaba que había una crisis, necesitábamos cambiar algo para poder hacer frente a eso. Yo creo que también mucho es también la cultura, ¿no? Por México, más que nada, porque la cultura, o sea, europea, yo creo que sabe bastante diferencias. Una de las cosas que también tendríamos que cambiar es nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, para poder de verdad hacer un cambio en la ciudad, en la forma en que vivimos. Sí, bueno, gracias por sacar este tema a relucir, ¿no? Es el argumento de que, claro, también hay unas diferencias culturales entre cómo se vive en México, incluso en distintas partes de México, ¿no? Más en el norte, más en distintos sitios. Y esta es una pregunta esta es una cuestión muy recurrente, ¿eh? A mí me han hecho este tipo de pregunta aquí, me la hacen en Inglaterra. Es que es cultural, nosotros preferimos, nuestra casa es nuestro castillo, vivimos así, vosotros europeos es que sois diferentes, sabemos que os gusta juntaros mucho más en la calle, y yo contra eso siempre tengo un argumento de duda, ¿no? Porque en España me dicen, es cultural ser dueño de tu vivienda, y de hecho la inmensa mayoría en casa viven en vivienda adquirida o pagando la hipoteca. Pero hace 40 años la mitad eran de alquiler. Entonces, a ver, ¿pero qué es cultural? ¿Ser propietario o vivir de alquiler, o es que la cultura cambia tan rápido? ¿Es cultura una cosa que se mueve y evoluciona así? La ciudad mexicana
Hace 30 años era otra historia, como acabamos de ver. 80% menos de buey, ocupaba el 20%. Con lo cual, ¿es cultural vivir así o es una cosa increíblemente reciente y adaptada de los Estados Unidos? ¿Podrías tú vivir? Fíjate, una de las cosas que ha sido muy curiosas ha sido el impacto de Nuevo Sur. Nuevo Sur, que lo conoceréis, ¿no? Imagino yo, que está aquí al lado. Nuevo Sur es un desarrollo que yo suelo decir, le llamo pseudociudad, ¿vale? No es ciudad, porque no tiene una trama de calles, tal, pero sin embargo trata de aproximarse a dar una experiencia de ciudad. Es decir, a poder vivir en un departamento y tener tus restaurancitos abajo, tu bar, tu tienda, tu supermercado, tu tal, ¿no? Ha sido un éxito demoledor. Todos los que me dicen, o sea, cómo se han vendido todo, cómo... Tremendo. Y dices tú, curioso, en un sitio que la gente prefiere su casita y su tal, de repente hacen algo así y se vende como, vamos, ¿no? Caramelos a la salida de una escuela. Yo creo que es muy difícil hablar de ese argumento en un sitio donde no hay otra opción. Cuando tú no tienes otra opción más que prácticamente la vivienda unifamiliar, no sé qué, es lo que ha dado el resultado del mercado. Pero claro, mi otra respuesta sería, bueno, supongamos que es cultural, supongamos que vivir así está más o menos interiorizado de una manera social y tal. ¿Te lo puedes permitir? Claro, vivir en baja densidad es muchísimo más caro de lo que la gente paga. En este país la recaudación por predial, que es el impuesto a la propiedad, es creo que la más baja del mundo, entre el 0,2 y el 0,3% del PIB. El predial no paga para nada ni siquiera las calles que hay ahí fuera. Si la gente no paga por lo que tiene, es muy difícil tener un criterio de qué quiere, qué puede o cómo puede vivir. Entonces, alguien me dirá, pero bueno, ¿alguien pagará entonces por las calles? Digo, no, se pagaron inicialmente, pero ¿quién va a pagar cuando haga falta hacerlas otra vez? ¿Quién va a pagar cuando haga falta rehacer las calles? El municipio no va a tener el dinero, punto. Entonces, pondrán parches aquí y allá, pero las calles van a deteriorarse. Y ese es el futuro, en los próximos 20, 30, 40 años, grandes zonas del área metropolitana se van a degradar de una manera espectacular. Hay ya zonas dentro de lo que es el área metropolitana que da pena verlas. O sea, que vas con el Uber, por ejemplo, que yo no conduzco aquí, pero a veces tengo que moverme, y que frena en seco prácticamente para negociar una zanja que, bueno, que está rota la... Y digo, madre mía, o sea, aquí, si no sabes, vienes aquí, te matas, ¿no? Pero bueno, pero no es una excepción, o sea, grandes infraestructuras están así de mal. Entonces, yo más que creo que un cambio, o sea, cultural, yo creo que, fíjate, yo creo que lo que hace falta básicamente es analizar los datos y empezar a investigarlo. Yo suelo contar que cuando uno mira el tema del cambio climático, ¿no? Y yo pongo grandes paralelismos entre el tema de la ciudad y el cambio climático, porque en realidad los tienen. Hace 50, 60 años el tema del cambio climático no estaba en la agenda, prácticamente, ¿no? Había 3 científicos locos que de repente les empezó a dar el punto de calcular el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera. Oye, si estamos quemando carbón y petróleo a este ritmo, ¿cuánto CO2? Y claro, el CO2 es un gas de efecto invernadero. Claro, en el momento que hacen 4 números, pues no hace falta muchos más, pero 4 números hay que tener los datos, ¿no? De repente ven el resultado y dicen, ¡guau! Nos vamos a tostar. Claro, es un fenómeno físico sencillo. Los gases de efecto invernadero, ya sabemos todo lo que hacen. Dejan pasar las ondas con una alta frecuencia, pero las de baja longitud, o al revés, una vez que se calienta la Tierra, suben y rebotan, ¿no? Pues es el efecto invernadero, como cuando pones un cristal. Con ese concepto físico tan sencillo ya sabes que se está recalentando el planeta. Punto. ¿Cómo es la mecánica de recalentamiento? Si absorbe más el océano inicialmente, si pasa no sé qué, tal. Bueno, esa habrá dudas y cuánto tarda y las inercias y cómo se harán los huracanes más fuertes, más frecuentes. Pero bueno, hay suficientes científicos dándole. ¿Pero qué ocurrió? Cuando el primero salió con eso y dijo, señores, esto de quemar tanto carbón y petróleo y gas como que hay que cortar, que nos vamos a tostar. Imagínate, en los años 60, ¿cuál fue la respuesta? A ver, tranquilo, hijo, tranquilo.
así vivimos, esta es nuestra vida, dependemos de esto. Toda nuestra civilización y confort están basados en quemar carbón, petróleo, en tener electricidad, en poder producir. Esta es la base de nuestra economía. ¿Qué estás diciendo? Vuélvete al laboratorio y dedícate a otras cosas. Claro, es el negar la realidad. Cuando vives de esta manera, ¿qué nos ha pasado con los plásticos, ¿no? Hacemos cosas sin tener ni la más mínima idea de sus impactos a nivel planetario. ¿Qué pasó con el cambio climático? Claro, estos dieron los números y al final los números son los números, no los puedes negar, los puedes calcular, habrá variaciones en la interpretación. Y ya otros más científicos dijeron, oye, pues si es que es verdad, si no podemos seguir quemando a este ritmo, si es que nos vamos a quedar sin planeta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya esos datos empiezan a permear al New Scientist o Scientific American, y empiezan a ser más divulgativos, y luego llega Al Gore y hace su documental, y de repente acaba de ser ya, pues básicamente casi todo el mundo. ¿Hay algún negacionista en la sala? ¿Hay algún negacionista en la sala del cambio climático? A ver, con plena libertad, aquí no vamos a comer a nadie, pero ya la inmensa mayoría hay consenso de que nos estamos cargando el planeta. ¿Por qué? Porque hay miles de científicos trabajando en ello. Y que hemos llegado a que después de ese consenso social, pues hay un acuerdo en París, que es ni mucho menos dramático, porque no prometen mucho, no se comprometen a nada, y el año pasado ha sido otra vez récord de emisiones de CO2, con lo cual ya vemos dónde estamos, ¿no? Es decir, ahí estamos, ya han pasado varias decenas de años y lo sabíamos hace tiempo y seguimos así. Y nos alertan, tenemos 10, 12, 15 años como máximo para contener dentro del 1,5 grados, tenemos que cambiar radicalmente, cambiarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Este año probablemente sea récord de consumo de petróleo otra vez. Entonces, la cuestión sí que es, volviendo un poco a tu punto, ¿no? Cambiar de mentalidad. Pero la cuestión es aceptar la crisis. Si no aceptas la crisis, porque es muy fácil salir de aquí luego otra vez y montar en el carro y llegar a casa, ¿no? Ya sé que muchos de vosotros sois mucho más dinámicos y activistas que todo eso y que no, pero va a pasar. Y si no somos capaces de cambios, y como dicen, no, uno a uno podemos cambiar, uno a uno podemos hacer un poquito. Tenemos que cambiar nuestro marco jurídico, nuestro marco de legislación, si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, hay que cambiar, ¿sí? ¿Qué es cultural? Cuestionemos mucho más, no nos atemos al pasado de qué es, y entiendo que no lo decías como defendiendo la postura, pero cuestionémonos más a menudo. ¿Hay otra pregunta? Perdón, espera, tú ya has tenido opción, ahora te paso. Ya adelantaste un poco algunas cosas, pero creo que ¿cuáles para ti serían como las primeras acciones gubernamentales que se tendrían que hacer? Porque al final, por ejemplo, la densidad pues no es como que llegue un particular a construir, y a la vez, ¿cómo garantizas que en los siguientes periodos se siga con esas nuevas ideas? Porque igual hay proyectos que llevan 30, 50 años y que se dieron el carpetazo y que fueron a lo mejor buenos o innovadores en su tiempo, y que ahorita, si se hubieran hecho en esa época, no estuviéramos sufriendo de otras cosas. Sí. Bien, no, la cuestión es cómo instrumentalizas esto, más o menos, ¿no? Y cómo logras que luego se mantenga en el tiempo. A mí no me cabe duda que hace falta, siguiendo con el paralelismo del cambio climático, hace falta en sus fases, ¿no? La primera es de investigación, la primera es de descubrir los datos, de ilustrarlos, de concienciación social, es decir, tenemos que permear en la sociedad cuál es el problema, cuál es la naturaleza, qué nos está impactando, qué nos está costando, y lograr un convencimiento para luego movernos a los instrumentos políticos y a que los políticos recojan el sentir y empiecen a instrumentalizar. Llegando al punto de la instrumentalización, también me hicieron un poco esa pregunta en el Senado, y yo traía ya preparada, porque ahí hay una respuesta relativamente sencilla. En cuanto a la extensión de las ciudades, habría una ley, simplemente haría falta una ley para prácticamente cortar de cuajo la expansión. Luego harían falta otras para reducir y demás, ¿no? Sin cambiar el marco jurídico que tenemos no va a pasar. De hecho, la mayoría de las leyes de planeamiento del mundo impiden la ciudad densa. Impiden la ciudad densa. La ley del suelo en España, por ejemplo, que es el equivalente a los asentamientos urbanos aquí,
no te permitiría hacer ni el centro de Madrid ni el centro de Barcelona. El ensanche de Barcelona, que es una de las joyas del urbanismo mundial, estaría prohibido por ley, porque la densidad es muy superior a la que la ley actual permite, lo cual te hace dudar quién ha escrito esa ley y qué sentido tiene y qué entendimiento tiene de lo que es, ¿no? Pero bueno, hay otro aspecto que luego si queréis lo tocamos, que es el de los espacios verdes y más. Pero yo digo que hay un instrumento, y esto lo comenté en el Senado y dije, miren, si usted pasara en una ley de responsabilidad de las administraciones públicas del cuidado de sus infraestructuras, que es un nombre obviamente poco atractivo y sexy, pero que se podría trabajar en él, ¿qué quiere decir? Esto obligaría, pasar una ley que obligue a cualquier nivel de administración pública, bien sea municipio, estado, tal, a que, una de dos, si van a construir una nueva infraestructura pública, y cuando digo una nueva infraestructura pública me refiero a van a hacer un nuevo metro, o un puente, o un hospital, o un edificio, llámalo X. En el momento que decidan que lo van a hacer, tienen que calcular no solo su coste de construcción, que ese es el que siempre, el fácil, ¿no? Ya he conseguido financiación de la federación, lo voy a hacer un doble nivel, tal, ¿no? ¡Pum!, ya está. No. Va a haber un instituto independiente, auditor, que va a calcular en el momento que se construya esa infraestructura, cuánto te va a costar todos los años siguientes, ¿vale? Y va a incluir el coste de reposición, es decir, un análisis de ciclo de vida total. Y lo que va a ocurrir es que por ley te va a obligar a reservar en tus presupuestos a partir del año que viene esa cantidad para mantener esa infraestructura. Claro, eso para la infraestructura que tú vayas a hacer o para la infraestructura que tú vayas a adoptar o recibir, porque la mayor parte de la infraestructura de las ciudades son sus calles, y las calles no las tienden a hacer las ciudades, las hacen los desarrolladores. Un desarrollador hace un fraccionamiento, la calle la hace el desarrollador, la paga el que compra la vivienda porque va dentro del coste, y llega el desarrollador, acaba todo, lo ha vendido todo y le dice al ayuntamiento, miren señores, les regalo todas estas calles aquí. Y el ayuntamiento la recibe todo contento, porque dice, mira, estos me van a pagar predial y voy a conseguir, y están nuevitas. Ya, pero dentro de 30 años, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene para pagar? Cuando un ayuntamiento recibe las calles, tendría que hacer a partir de ese día una reserva presupuestaria de que va a poder mantener esas calles. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tú haces esos números, los ayuntamientos, los estados, se darían cuenta que no pueden y centrarían sus esfuerzos en las infraestructuras que realmente hacen falta, que pagan, que tienen un impacto coste-beneficio positivo. Los metros, por ejemplo, es muy gracioso, los metros, tú construyes un metro, pagas luego el billete, los billetes nunca pagan lo que cuesta un metro, jamás, en ninguna ciudad del mundo. La infraestructura se ha asumido como coste hundido. Pero ¿qué ocurre? Que ese metro, al facilitar sobre todo la movilidad de los viajes de trabajo, típicamente tiene un impacto en la productividad, que ese impacto en la productividad cubre con creces el coste de la infraestructura. No en todos los casos, pero en la mayoría de los metros eso suele pasar. Entonces, esa sería una herramienta, pero necesitarías muchísimas más herramientas. Pero antes de llegar a esas herramientas necesitas lo que yo suelo decir, ¿no? Cuando hablas de ciudades hay un montón de narrativas sobre ciudades, y a mí en el fondo me pone un poquito nervioso, ¿no? Porque la narrativa es aquello que tú vas contando y das un argumento y puede quedar súper bonito y a la gente le encanta, ¿no? La ciudad creativa, la ciudad del conocimiento, la ciudad circular, la ciudad inteligente, la ciudad no sé cuántos, y es como muy, me gusta ese rollo, pero luego ¿qué hay por detrás? Y muchas veces no hay nada por detrás, no hay análisis real, no hay datos reales, y yo suelo decir que ¿qué mundo estamos? Que todos queremos tener ciudades inteligentes y no tenemos inteligencia sobre las ciudades. No tenemos la base de las ciudades, no sabemos de qué están hechas, no sabemos qué cuestan, no sabemos cómo matan a nuestros ciudadanos. Pero queremos ciudades inteligentes, sí, que el semáforo cambie según llegue yo. Bueno, sí, eso no es una ciudad inteligente. Entonces, estamos en la prehistoria de ese cambio, porque todavía solo hay unos pocos locos que chillamos y decimos en el desierto, pero a ver, vamos, calcúlame, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo, por ejemplo, en la cuestión de las viviendas, cómo le haces para que ese cambio de densidad urbana sea incluyente, ¿no? Y pongo, por ejemplo, aquí en Monterrey, las construcciones inmobiliarias que has mencionado, que no son ciudad, que son fortalezas ahí, ¿no? Pero que son ahí unas torres que se crean en la ciudad, pues están muy dirigidas al sector elite, ¿no? A la clase social alta, ¿no? ¿Cómo le haces para que esas
puedan ser dirigidas a sectores y que sean viviendas asequibles, ¿no? Que sean incluyentes, que le Sí. funcionen. Esta es otra pregunta básica, ¿no? ¿Cómo consigues vivienda en una zona central asequible a los distintos estratos sociales? Y esa es la base, porque una ciudad que no puede conseguir eso siempre va a ser una ciudad segregada y una ciudad ineficiente. Y es una pregunta interesante también porque le estoy dando unas ciertas vueltas, porque el miércoles tengo una presentación en el Foro de Bienes Raíces del periódico El Norte y me preguntan este tipo de cosas, ¿no? Entonces tengo que poner algún argumento ahí. Mira, no es que tenga una respuesta clara, porque al final la gente te dice, es que el precio del suelo en el centro obviamente no da para hacer vivienda barata, ¿no? Es muy caro, entonces te tienes que ir a la periferia, suelos que han sido adquiridos baratísimos, en urbanizaciones pues, de muy pobre calidad, para hacer muchísima vivienda como cajitas y tal, ¿no? Y, por cierto, un inciso, ¿alguien aquí, ¿no? Conocéis este patrón de desarrollo de fraccionamientos, ¿no? Y casitas de 50 metros cuadrados, 45, 60, en entornos, pues, bueno, de vialidades de fraccionamiento. Esto es mayoritariamente lo que se está haciendo hoy en el área metropolitana. Proyectaros 20, 30 años, ¿no? Imaginar que México, vale, digamos que igual no ha llegado al PIB per cápita de Estados Unidos entonces, o por lo menos Nuevo León, pero que está en un PIB per cápita de Estados Unidos parecido al que tenía Estados Unidos hace 15 o 20 años. ¿Creéis que algún americano de aquellos viviría en alguna casita de estas? ¿Creéis que esas casas, esos tienen futuro dentro de 15 o 20 años si el PIB per cápita crece a un nivel razonable? Esas casas están ahí porque pensamos que son para gente que no se puede permitir otra cosa y se le ponen unas cajitas que nadie va a elegir vivir en el momento que tengas un poco más de dinero. Con lo cual, con todo el respeto, pero un gran porcentaje del tejido físico del Monterrey metropolitano está condenado a morir, porque no lo va a querer la gente. Es decir, va a haber que amortizarlo, va a haber que borrarlo. Alguien mira, no, luego en cada casilla podrían hacer otra, no sé qué, y cambiar, y se compran la parcela de al lado y hacen, bueno, ya, vale, pero empezando de una base muy mala. Entonces, eso es un pequeño inciso, ¿no? Lo que se ha hecho es una solución puntual que ha dado abasto, y no niego un cierto mérito en haber dado a la gente la posibilidad de tener su vivienda, pero en qué condiciones yo no sé si al final merece la pena. Entonces, volviendo a la respuesta, si uno mira, por ejemplo, países que pasaron por crisis profundísimas y que de repente dieron un brinco socioeconómico, como podrían ser, después de la Guerra Mundial, Inglaterra, Alemania sobre todo, Francia, incluso Austria, hay un fenómeno común, y es un porcentaje enorme de vivienda social. De hecho, en Ámsterdam, por ejemplo, en Holanda, 40-50% había quedado de vivienda social. Países ricos. Viena tiene un stock de vivienda social inmenso, la gran mayoría de la vivienda en Viena, en Austria, capital de Austria. Entonces, claro, y me dirá, ya, pero bueno, ¿y quién puede hacer eso? Y digo, pues mira, casi usando el símil del metro, ¿no? Si tú pagas un metro como infraestructura pública porque sabes que va a tener un rendimiento socioeconómico a largo plazo, ¿podrías considerar la vivienda como infraestructura pública? Si tú no pagas con tu billete del metro lo que ha costado el metro, igual te puedes permitir hacer vivienda, no para todos, obviamente, pero para ciertos sectores de la población que no acaben de pagar lo que cuesta esa vivienda, pero les estás dando la posibilidad de vivir en un entorno en el que esa gente va a tener un mayor ritmo de crecimiento personal, social y económico, porque se van a poder educar mejor, porque sus hijos van a tener acceso a mejores facilidades, mejores servicios, y en 1 o 2 generaciones vas a lograr una sociedad mucho mejor preparada, que va a vivir más cómodamente y más rica, que se va a poder permitir eso. ¿Qué pasó luego, curiosamente, por ejemplo, en el Reino Unido? Que ese stock de viviendas públicas se vendieron, a partir de Margaret Thatcher y ciertas iniciativas. ¿Y ahora qué está pasando? Que Londres sufre gravísimos problemas, porque el coste de la vivienda es enorme, y los trabajadores de empleos necesarios totalmente y básicos, bomberos, enfermeros, policías, no pueden vivir. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿No sabes? Entonces, como seres humanos tomamos decisiones a corto plazo sin pensar en el largo plazo. Y eso es lo que nos mata. Entonces, cuando decía yo antes esa propuesta legal de decir, oye, mira,
te voy a condenar hoy a pagar lo que te va a costar en el futuro, es básicamente traer el futuro al presente. Y cuando cambiemos nuestra manera de pensar y tomemos decisiones con muchísima más conciencia del futuro, poco a poco pues lo iremos haciendo un poco mejor. Pero bueno, nos pasa a todos en el día a día. ¿Fumas o no fumas? ¿Tomas dulces o no tomas dulces? Todo el mundo sabe, ¿no? Debiera estar un poquito mejor de dieta, pero bueno, pero un pastel hoy no me hace nada, ¿no? Claro, el pastel de hoy no te hace nada, el de mañana tampoco te hace nada, el de pasado mañana tampoco te hace nada. Ahora bien, todos juntos te matan. Entonces, o piensas y tomas tus decisiones, pero es muy humano. O sea, aquí, no sé si alguno está en eso, pero behavioral economics es la clave. A mí me parece que en el tema ciudades, en el tema desarrollo urbano, meter aspectos de economía del comportamiento, de cómo tomamos decisiones, de qué sesgos tenemos ya metidos dentro de nosotros, y para política pública, ¿no? El famoso nudging del libro de Cass Sunstein y de Richard Thaler, el premio Nobel de Economía reciente, ¿no? De Behavioral Economics. Eso yo creo que van a tener un juego importantísimo en el futuro. O sea, si hay alguien aquí estudiando esos campos, le animo a que también entre en el tema ciudad, porque nos va a hacer falta. En realidad ya estamos sobre el tiempo, entonces, o sea, aprovechar, o sea, dense cuenta, Juan estuvo en el Senado hace 2 días, ¿no? y esta presentación fue la que tuvo en el Senado, ¿no? Sí. Entonces, dense cuenta lo privilegiadas que somos al estar escuchando No. Eso no vale, ese argumento no vale, no. Pero el punto es, o sea, estamos haciendo una reflexión, ¿no? Y es una reflexión porque nos interesa nuestra comunidad, estamos aquí haciendo algunas actividades en el voluntariado, y bueno, se trata de ir generando esa reflexión y ir cambiando cada vez las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que o sea, que haya sido, eso es una coincidencia, y la he aprovechado porque está muy fresca y yo creo que de tema que ilustra, ¿no? Pero es el sembrar esa semilla en cada uno, el pensar, el que este tema empiece a cobrar un cierto cuerpo, que tengamos conciencia de que al final el problema no es la movilidad, el problema es la ciudad que nos hemos construido, que nos aboca a tener ese tipo de eso y la polución y todo lo que viene con ello, ¿no? Entonces, pero más allá de eso es el coste de oportunidad de no tener una ciudad que nos haga mejores, que nos dé una mejor calidad de vida, que nos dé una mayor oportunidad de desarrollar lo que queramos, ¿no? Esa es para mí esa es la tremenda pena, ¿no? De no poder disfrutar de un entorno urbano rico, de creatividad, de todo. Entonces, eso es un poco el mensaje de futuro y positivo hacia eso. Entonces le agradecemos muchísimo a Juan Aliaga. Bueno, gracias.